Volví de un viaje de negocios 3 días antes. Justo después de dejar mi maleta y tumbarme a descansar en la cama, oí el ruido de alguien desconocido que volvía a casa con mi marido y abría el portal. Me apresuré a meterme debajo de la cama para esconderme, y entonces escuché una frase que mi marido le dijo a su amante. Cogí mi maleta y huí esa misma noche. Arrastré la pesada maleta subiendo escalón tras escalón, sintiéndome tan exhausta que creí que iba a derrumbarme. El viaje de negocios, que se suponía que duraría una semana en la calurosa Andalucía, había terminado 3 días antes. Había trabajado día y noche, forzando los plazos hasta el agotamiento, solo para llegar a casa y darle una sorpresa a mi marido. La casa de 3 plantas estaba en silencio al caer la tarde. El calor bochornoso del verano aún se sentía en las copas de los árboles frente al portal. Abrí la puerta suavemente con mi llave, sin querer alertar a mi suegra que estaba en su habitación. Mi suegra, doña Carmen, era una mujer tan meticulosa que rozaba la austeridad. Tenía una regla inquebrantable: casa limpia, ambiente fresco, mesa limpia, comida sabrosa. Pero su limpieza era una frialdad estéril. Me obligaba a guardar todas mis pertenencias personales, desde el bolso y la chaqueta hasta los objetos más pequeños, en armarios cerrados, sin permitir que nada quedara a la vista en el salón o la mesa del comedor. Arrastré mis pies hacia el dormitorio principal, dejándome caer en la cómoda cama sin siquiera cambiarme de ropa. El olor familiar de la habitación hizo que mis párpados se cerraran. Pensé en echar una cabezada y luego levantarme para limpiar y preparar una cena especial para todos. Pero justo cuando me estaba quedando dormida, unos 10 minutos después, el chirrido de la puerta metálica de abajo me despertó, sacándome de mi sueño ligero. La estridente voz de doña Carmen se escuchó. «Vaya, qué bien ha elegido esta chica. ¿De dónde ha sacado este vestido tan bonito? Le sienta mucho mejor que a esa paleta». A esto le siguió la risa coqueta y dulce de una mujer desconocida. «Ay, suegra, qué exagerada es. Embarazada como estoy, me cuesta encontrar ropa que me siente bien. Menos mal que Javier es considerado y me ha comprado de todo». Mi corazón dio un vuelco, el sueño desapareció, y una vaga sensación de inquietud se apoderó de mi pecho. Oí pasos pesados subiendo las escaleras, no de una, sino de 3 personas. El reflejo natural de una nuera que siempre teme la crítica de su suegra me hizo entrar en pánico. La maleta seguía en medio de la habitación y no me había cambiado de ropa. Si doña Carmen entraba y veía esto, seguramente me esperaba un sermón interminable. En mi confusión y sin pensarlo bien, me lancé rápidamente debajo de la cama. Mi cama era de madera maciza, de estilo antiguo, con un somier alto. Doña Carmen la cubría con una colcha auxiliar que llegaba al suelo para evitar el polvo, creando un espacio oscuro y cerrado. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y una franja de luz del pasillo se proyectó sobre el suelo de madera. Contuve la respiración, acurrucada en la oscuridad. El polvo me irritó la nariz, dándome ganas de estornudar, pero lo reprimí hasta que mi cara se puso roja. 3 pares de pies entraron en mi limitado campo de visión a través de la abertura de la colcha: las zapatillas marrones habituales de doña Carmen, los zapatos de cuero relucientes de Javier, mi marido, y unos tacones rojos, desconocidos y muy provocativos. Oí la risa de Javier, y esa voz profunda que todos los días me susurraba palabras de amor, ahora sonaba burlona. «¿Lo ves, cariño? Te lo dije. Cuando Elena se va, esta casa es realmente nuestra. Relájate. He hecho que mi madre cambie las sábanas por unas nuevas. Ya no queda ni rastro de su olor». La otra mujer se dejó caer sobre el borde de la cama, justo encima de mi cabeza, con un tono caprichoso. «El colchón de muelles gimió», ella dijo, con un tono a medio camino entre el reproche y la satisfacción. «No digas eso. ¿Y si tu esposa vuelve de repente? No quiero que me tachen de rompehogares. Después de todo, llevo dentro al nieto que perpetuará tu linaje». Doña Carmen se apresuró a interponerse, con una voz melosa que contrastaba con el tono agrio que solía usar conmigo. «Ay, Lucía, no te preocupes. Elena está de viaje por el sur. Tardará mucho en volver. Y aunque volviera, yo la mandaría a la cocina o a dormir al trastero. ¿Qué mujer? 3 años de casada, y ni un solo hijo. Solo sirve para gastar arroz y dinero». Debajo de la cama las lágrimas brotaron calientes, empapando mi manga. Resulta que la limpieza y el orden que doña Carmen me obligaba a mantener, aquella ridícula regla de ocultar todas mis pertenencias, no era por una cuestión de civilidad, sino para borrar mi presencia en esta casa y despejar el camino para que otra mujer entrara. Apreté los labios con fuerza, intentando sofocar el sollozo que luchaba por salir de mi garganta. Sentí miles de alfileres pinchándome el corazón, pero lo peor estaba aún por llegar. Vi a Javier arrodillarse, con la mano sobre el vientre de la mujer llamada Lucía,
y su voz se volvió tan fría y cruel que no me atreví a creer lo que oía. Solo aguanta un poco más. En cuanto Elena desaparezca según el plan, los 25 millones de euros de la indemnización por el terreno de la circunvalación serán para nosotros. Entonces te traeré a casa como mi esposa legítima. El suelo debajo de mi espalda se sintió helado, pero mi corazón estaba 1000 veces más frío. Esos 25 millones de euros eran la compensación por el terreno familiar que mis padres me habían dejado. La decisión de expropiación se había tomado la semana anterior, y yo ingenuamente se lo había contado a mi marido, planeando usar el dinero para reformar la casa, darle una pensión a mi suegra y asegurar el futuro de nuestros hijos. Pero a los ojos de las personas a las que llamaba marido y madre, yo solo era un obstáculo, un cajero automático móvil que debía ser eliminado para robar mis bienes. El espacio debajo de la cama era estrecho y sofocante, como un ataúd en miniatura. El olor a humedad se mezclaba con el fuerte perfume de Lucía, que estaba sentada justo encima. Yacía inmóvil, con las extremidades entumecidas por el miedo y por el dolor que se extendía por cada fibra de mi cuerpo. A través de la pequeña rendija de la colcha, vi algo rodar y brillar en el suelo de madera bajo la luz. Era mi barra de labios. Mi barra de labios favorita, de color rojo vino, la que Javier me había regalado por nuestro aniversario de boda el año pasado. Ahora yacía a los pies de la amante de mi marido, como una amarga humillación a mi amor ciego por él. Lucía aún no estaba tranquila, y su voz volvió a sonar, esta vez más calculadora y aguda que su apariencia inocente de antes. Pero Javier, tu esposa es lista. Además es empresaria, y si se niega a firmar la cesión del terreno o si no muere, ¿será como lo de sus padres aquella vez? ¿Y si la policía investiga y nos descubre? ¿Qué haremos entonces? Su pregunta fue como un jarro de agua fría que me golpeó la cara, haciendo que mi corazón dejara de latir por un instante. Mis padres, el horrible accidente de hace 3 años, el dolor más grande de mi vida del que aún no me he recuperado. Javier se rió con desdén. Su risa provenía de su pecho y me erizó la piel, muy diferente a su habitual imagen de hombre recto y educado. Se levantó y caminó por la habitación. El ruido de sus zapatos resonó cerca de mi oído. «Te preocupas por nada, cariño. Antes, mis suegros conducían esa vieja furgoneta. Solo tuve que cortar el cable del freno un poco. En esa carretera de montaña, al frenar bruscamente, se precipitaron al barranco. La policía concluyó que fue por fallo de los frenos y exceso de velocidad. El caso está cerrado hace tiempo». Se detuvo un momento. Su voz bajó de tono, llena de suficiencia. Elena estaba tan conmocionada que se desmayaba una y otra vez. Yo fui el único que estuvo a su lado para consolarla y cuidarla. Me cree a ciegas, ¿en quién si no? Me considera su salvación, me obedece en todo. ¿Cómo podría sospechar? Doña Carmen se sentó en el sillón cerca de la ventana, bebió un sorbo de agua y añadió chasqueando la lengua. Ya no hablemos del pasado. Lo importante es que mi nieto nazca sano y que el dinero acabe en nuestra casa. Las mujeres enamoradizas como Elena son muy débiles. Solo hay que saber manipularlas. Se comerá lo que le demos. No te preocupes, la despacharemos discretamente. Fui a ver al vidente. Este mes es su mala racha. Todo será favorable. Mordí con fuerza el dorso de mi mano, con tanta rabia que sentí el sabor metálico de mi propia sangre en la boca, solo para evitar gritar un alarido desgarrador. Todo mi cuerpo temblaba. Oleadas de horror recorrían mi columna vertebral. Resulta que no fue una casualidad que me quedara huérfana. No fue una casualidad que Javier apareciera como mi salvador en los días más oscuros de mi vida. Todo fue un montaje meticulosamente planeado sobre el cadáver de mis padres, el hombre al que llamaba mi marido, con el que compartía mi vida, en el que confiaba ciegamente. Era en realidad un asesino a sangre fría, que había arrebatado a mis seres más queridos. Mis lágrimas se deslizaron hacia adentro, ardientes y saladas. Recordé la mirada bondadosa de mi padre, la sonrisa cálida de mi madre, los días en que trabajaron duro, ahorrando cada céntimo para comprar ese terreno y dármelo como dote. Y ahora, ese mismo terreno era la causa que arrojaba a su hija a la guarida de los demonios. El odio ardió en mi corazón, con una fuerza que superó mi miedo. Sabía que no podía derrumbarme en ese momento. No podía morir, y mucho menos permitir que estas bestias lograran su despreciable objetivo. Javier se inclinó y besó la frente de Lucía. Su voz empalagosa me provocó náuseas. «No te preocupes tanto, es malo para el bebé. Baja a la cocina. Mamá te ha preparado una paella de marisco por especial. Come para recuperar fuerzas y esta noche me mimas». Lucía rió alegremente, una risa aguda que sonaba como cristales rompiéndose en mis tímpanos. Los tres salieron de la habitación ruidosamente. El sonido de sus pasos se fue alejando por la escalera, dejándome sola en la oscuridad bajo la cama, con el corazón destrozado
y el alma endureciéndose lentamente por el odio. Los pasos de los tres se desvanecieron detrás de la puerta del dormitorio, dejando un silencio escalofriante. Permanecí inmóvil bajo la cama unos minutos más, escuchando las risas que llegaban desde la cocina, el tintineo de los cubiertos y el delicioso olor a comida que empezaba a colarse por la nariz. Probablemente estaban celebrando el plan diabólico que pronto se haría realidad, celebrando mi desgracia, e incluso mi muerte anunciada. Me mordí los labios hasta sangrar, conteniendo el temblor que se extendía por mis extremidades. Luego, poco a poco, me arrastré fuera del polvoriento hueco de la cama. Mis piernas estaban entumecidas por haber estado en una posición incómoda durante tanto tiempo. Me costó un rato masajearlas para poder ponerme de pie, pero mi corazón se había congelado por completo. Miré alrededor del dormitorio que una vez fue mi nido, el lugar que había cuidado con tanto esmero. Ahora se sentía tan extraño y aterrador. Caminé de puntillas hacia la pequeña caja fuerte escondida en la esquina del armario, donde guardábamos los documentos más importantes de nuestro matrimonio. Por suerte, Javier era descuidado y engreído. Siempre pensó que yo era una mujer tonta, con fe ciega en su marido, así que nunca cambió la contraseña de la caja fuerte. Seguía siendo la fecha de nuestra boda. Giré el dial temblando. Un pequeño clic resonó como el sonido de la cerradura del destino. Rápidamente cogí la escritura del terreno de 25 millones de euros, todo el oro que me dieron por la boda, y, lo más importante, el expediente de los préstamos usureros de Javier que había estado reuniendo en secreto durante meses. Metí todo en el fondo de mi maleta, que aún no había desempacado. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, queriendo salirse. Sabía que no podía quedarme aquí ni un segundo más. Pero tampoco podía alertarlos en este momento. Necesitaba tiempo. Necesitaba una mente fría para calcular mis próximos movimientos, para devolverles todo el dolor que mis padres y yo habíamos sufrido. Arrastré la maleta sigilosamente hacia la puerta de atrás, que daba a un callejón poco transitado, evitando encontrarme con los tres que se regocijaban en el comedor. Una vez en la calle principal, detuve un taxi y le pedí al conductor que me llevara a un hotel en otro distrito, lo más lejos posible de esta casa. Sentada en el coche, viendo las luces de la calle pasar borrosas por la ventanilla, mis lágrimas volvieron a brotar incontrolablemente. Recordé a mis padres, las cenas familiares llenas de calor de antaño, e incluso la mirada tierna y falsa de Javier cuando éramos novios. Todo era ahora una oscuridad total de traición y mentiras. Saqué mi teléfono, bloqueé el número de Javier para evitar que me molestara y redacté un mensaje para el teléfono fijo de la casa, donde doña Carmen solía atender las llamadas. Tomé una respiración profunda, escribiendo cada palabra con la mayor calma posible. Mamá, estaba de camino a casa, pero la empresa ha tenido una emergencia. Mi jefe me exige volar inmediatamente al sur, a Málaga, para gestionar una crisis de comunicación esa misma noche. Volveré en una semana. Cuídate mucho. Envié el mensaje, apagué el teléfono y apoyé la cabeza en la ventanilla del coche. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, pero a la vez había cargado otro mucho más pesado. Al llegar al hotel, me registré y corrí al baño, abriendo el grifo con fuerza para lavarme el polvo de debajo de la cama y el asco que me invadía la mente. Mirándome al espejo, vi a una extraña, con ojeras profundas, el rostro demacrado, pero una mirada fría y aterradora. Recordé la frase de Javier sobre haber cortado el cable del freno de mis padres. Recordé el rostro codicioso de doña Carmen al mencionar los 25 millones de euros. Y de repente, el hábito de mi suegra volvió a mi mente con total claridad. Doña Carmen era tacaña hasta la enfermedad. Tenía la costumbre de guardar las sobras de comida en el frigorífico durante semanas, pero nunca tapaba los recipientes correctamente. La comida cruda y cocinada se mezclaba. Y lo que era peor, a menudo desconectaba el frigorífico por la noche para ahorrar electricidad. Y por la mañana, volvía a enchufarlo. Se lo había advertido muchas veces, diciéndole que así las bacterias se multiplicarían y la comida se estropearía, pero ella siempre me ignoraba, diciéndome que era una niña pija que inventaba problemas, que ella había comido así toda la vida, y no le había pasado nada. Una idea fría y cruel se encendió en mi mente. Si querían matarme para robar mis bienes, yo usaría su propia tacañería e ignorancia para enviarlos a ellos de viaje. Me senté en el suelo del baño, con el ruido del agua corriendo en el oído, pero en mi cabeza se estaba gestando un guión perfecto. No necesitaría cuchillos, ni sangre, solo una cena suculenta, un frigorífico desenchufado y la avaricia sin límites de la gente. Esa noche fue la más larga de mi vida. La lujosa habitación del hotel, con sus cálidas sábanas y colchón blando, se sentía fría como un cementerio. Di vueltas sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del coche destrozado de mis padres
y la sonrisa malvada de Javier aparecían como fantasmas vengadores. Me levanté, encendí la luz de noche y saqué el teléfono para meter la nueva tarjeta SIM que había comprado y buscar información. Un mensaje automático de la compañía telefónica me recordó el pago de la factura de electricidad del mes anterior, y me detuve en seco. El consumo de este mes era un mínimo histórico, la mitad que los meses anteriores. Sonreí amargamente, una mueca torcida en mi rostro demacrado. Era obvio que doña Carmen había intensificado su campaña de ahorro total mientras yo no estaba, desconectando todos los electrodomésticos, incluso el frigorífico, por la noche. Recordé una vez, en mitad de la noche, bajé a la cocina a beber agua y vi un charco en el suelo que había salido del frigorífico. Lo abrí. El frío había desaparecido, y el olor a carne cruda y pescado mezclado con las sobras era nauseabundo. Esa vez le había gritado, pero ella me miró de reojo. ¿Tú qué vas a saber? Los frigoríficos conservan muy bien el frío. Desenchufarlo unas horas por la noche no afecta en nada, pero la factura de la luz sube sin parar. ¿No te preocupa el dinero de tu marido? En aquel momento, solo me callé para mantener la paz. Pero ahora, esa ignorancia obstinada se había convertido en el arma más afilada en mis manos. Abrí el navegador y busqué casos de intoxicación alimentaria por mala conservación. Aparecieron muchos resultados, pero una noticia antigua me llamó la atención. Riesgo de muerte por infección de la bacteria por Listeria por ensandía dejada en el frigorífico durante la noche. Leí cada línea con avidez. Mi corazón latía más rápido con cada desplazamiento de página. El artículo analizaba que la bacteria por Listeria monocytogenes era extremadamente peligrosa. Tenía la capacidad de multiplicarse incluso a bajas temperaturas en el frigorífico si no hacía el frío suficiente. En particular, si la sandía cortada se dejaba junto a alimentos crudos como carne, pescado o marisco sin envolver, y se encontraba en un entorno de frigorífico intermitente, que se encendía y apagaba, se convertiría en un caldo de cultivo ideal para que esta bacteria se propagara. Al infectar el cuerpo, no causa intoxicación inmediata, sino que tiene un periodo de incubación. Luego ataca el sistema nervioso, provocando septicemia, meningitis y fallo multiorgánico. La tasa de mortalidad es altísima si no se atiende de urgencia. Dejé el teléfono en el suelo, me tapé la cara con las manos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto es lo que el cielo me ha señalado. No necesito actuar directamente. No necesito dejar huellas dactilares en el arma. Solo necesito una sandía, algo de marisco fresco, y la costumbre asesina de mi suegra de ahorrar electricidad. Convertiría esa acogedora cocina en un laboratorio de la muerte, donde la glotonería y la tacañería de ellos mismos serían la perdición de los malvados. Me imaginé a doña Carmen, afanosa, metiendo el frigorífico lleno de comida que acababa de desenchufar, y luego obligando a su hijo y a su nuera a comerlo todo para no desperdiciar. Me levanté y caminé por la habitación, mi mente daba vueltas con los cálculos detallados para la escena que se avecinaba. Tenía que volver a casa. Tenía que interpretar el papel de esposa virtuosa, la nuera filial que volvía de un viaje de negocios, llevando comida exótica y suculenta para agasajar a la familia. Compraría lo que más deseaban, cosas caras que doña Carmen nunca se atrevería a comprar con su dinero, para tentar su avaricia hasta el extremo. Me miré al espejo, tratando de forzar una sonrisa, la sonrisa de Elena, ingenua y sumisa, de antes. Pero por mucho que me esforzara, mis ojos no podían ocultar la frialdad. Me dije a mí misma: padres, lo siento por tener que ser tan cruel, pero no me queda otra opción. La ley requiere pruebas. Y las pruebas del accidente de hace 3 años han sido enterradas por el tiempo. Yo usaré la ley del karma para juzgarlos. Si fueran personas honestas, si supieran cuándo parar, se salvarían. Pero si la avaricia les ciega, ellos mismos cavarán su propia tumba. Tomé un taxi de vuelta a esa casa, a media mañana. El momento de más calor era también cuando la vigilancia de la gente era más laxa. Llevaba varias bolsas, llenas de comida cara que acababa de comprar en el supermercado y en la lonja de mariscos. Compré un gran lomo de salmón rosado, unos kilos de gambas rojas que aún saltaban, calamares frescos y, sobre todo, una sandía gigante. Su piel verde y redonda era una promesa de dulce muerte. Entré en casa con una sonrisa constante en el rostro, la sonrisa que había estado practicando toda la noche frente al espejo para que pareciera lo más natural posible. Al verme, doña Carmen, que estaba sentada viendo la televisión en el salón, se sobresaltó. Tartamudeó. ¿No decías que ibas de viaje a Málaga? ¿Por qué has vuelto tan pronto? Dejé las bolsas en la mesa, me sequé el sudor de la frente y dije con entusiasmo: sí, mamá. El viaje se canceló en el último minuto por un imprevisto. Aproveché para volver.
De camino compré algo de marisco fresco para toda la familia. Hace tiempo que no comemos bien. Al oír marisco fresco y ver las bolsas abultadas, los ojos de doña Carmen brillaron. El pánico de antes desapareció, reemplazado por la avaricia evidente. Corrió hacia las bolsas, hurgando en ellas. Oh, vaya, qué salmón tan grande. Las gambas deben haber costado una fortuna, ¿verdad? Eres demasiado derrochadora, hija. Pero bueno, ya que está comprado, déjame que lo guarde. Javier bajó de arriba. Al verme, su rostro se descompuso, pero rápidamente recuperó su falsa calma. Se acercó y me abrazó por los hombros, interpretando el papel de marido cariñoso. ¿Por qué no me avisaste que volvías? ¿Y si te duele el brazo por cargar con tanto peso? Le miré a los ojos, conteniendo las ganas de vomitar, y respondí suavemente. Quería darte una sorpresa. Ah, también compré una sandía deliciosa. Déjame cortarla para que todos podamos refrescarnos. Llevé la sandía a la cocina, elegí el cuchillo más afilado y la partí lentamente. El ruido de la piel al romperse fue un sonido alegre. A propósito, corté la sandía en trozos grandes, sin envolverlos en film transparente, y los coloqué en un plato. Abrí el frigorífico. Un hedor nauseabundo me golpeó la nariz, obligándome a contener la respiración. El frigorífico era un caos, lleno de bolsas negras y rojas con sobras de comida de quién sabe cuándo. Agua de verduras y sangre de carne goteaban por los compartimentos. En lugar de limpiar como solía hacer, coloqué deliberadamente el plato de sandía desnuda en el compartimento de la nevera, justo al lado de un plato con carne de cerdo cruda goteando sangre y unos pescados sin limpiar. Metí más gambas y calamares en los huecos, creando una interacción y un intercambio bacteriano perfecto entre lo crudo y lo cocido. Me dirigí a doña Carmen y le dije: «Mamá, está muy lleno, ¿lo meto aquí temporalmente? Esta noche haremos una cazuela de marisco. La sandía ya está cortada, la dejamos enfriar un rato, que luego Javier la coma bien». Doña Carmen, mirando el frigorífico abarrotado de comida deliciosa, asintió repetidamente, con una sonrisa que no podía disimular. «Sí, sí, déjalo ahí, yo me encargo. Vienes cansada del viaje, sube a descansar». Miró el plato de sandía roja junto al trozo de carne cruda, pero con sus conocimientos limitados y su hábito de suciedad de años, no vio ningún problema. En sus ojos, solo veía manjares gratuitos. Me lavé las manos, eché un último vistazo a mi obra de arte antes de cerrar la puerta del frigorífico. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Subí a la habitación. Javier me siguió, cerró la puerta y me preguntó con un tono de indagación: «¿Has vuelto tan pronto? ¿Afecta a tu trabajo?» Me senté en la cama, fingiendo estar cansada y masajeándome las sienes. Un poco molesto, sí, pero mi jefe me dio unos días libres. Por cierto, me parece que mamá está ahorrando demasiado en electricidad. Si desenchufa y enchufa el frigorífico, la comida se estropea rápido. Javier agitó la mano y se rió con indiferencia. «Ay, así es ella. Se lo digo 1000 veces y no me escucha. Déjala. Tenemos dinero para comprar más, no te preocupes». No tenía ni idea de que su despreocupación estaba ayudando a ejecutar la sentencia de muerte para sí mismo. Me acosté en la almohada, cerré los ojos, pero mi oído estaba atento a todos los movimientos de la planta baja, esperando a que cayera la noche, esperando el momento en que doña Carmen desenchufaría el frigorífico, como su ritual diario. Fingí dormir profundamente en la cama, pero mi mente estaba tensa. Sobre las 3 de la tarde, mi teléfono sonó, la alarma que había configurado, pero que había nombrado jefe global. Me levanté de un salto y contesté con voz alarmada, actuando justo delante de Javier, que estaba jugando a videojuegos a mi lado. «¿Aló? ¿Sí, jefe? ¿Qué? ¿El contrato con el socio se ha cancelado? ¡No puede ser! Sí, lo sé. Iré al aeropuerto de inmediato». «Sí, mis disculpas, jefe». Colgué el teléfono, miré a Javier con una expresión de extrema preocupación y empecé a empacar apresuradamente la ropa en mi maleta. Javier dejó su teléfono y frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿Acabas de llegar y ya te vas?» Suspiré profundamente, mi voz sonaba sumisa. «Qué mala suerte, cariño. El contrato del que me encargo tiene un problema grave. El jefe me obliga a volar urgentemente a Sevilla para solucionarlo. Si no, tendremos que pagar una indemnización de millones. Creo que tardaré unos 3 o 4 días en arreglarlo». Al escuchar esto, los ojos de Javier se iluminaron. Intentó ocultar su sonrisa de satisfacción, pero la comisura de sus labios se curvó inconscientemente. Debía estar regocijándose de que yo me fuera de nuevo, dándole la oportunidad de retosar con su amante en esta casa y de disfrutar de toda la comida que acababa de comprar. Se levantó, me dio una palmadita en el hombro y fingió preocupación. «El trabajo es lo primero. Ve tranquila,
Yo me encargo de todo aquí. Te estás esforzando demasiado, te quiero mucho. Arrastré la maleta escaleras abajo. Doña Carmen estaba afanada en la cocina. Al verme con la maleta, se sorprendió. ¿A dónde vas otra vez, hija? Acabas de llegar. Repetí el guión del jefe llamando, y luego añadí la frase más crucial, la que activaría su avaricia sin fondo. Mamá, lo siento mucho. Compré tanta comida rica. Íbamos a hacer una cazuela esta noche, pero tengo que irme deprisa. Por favor, tú y Javier, comeos todo el marisco y la sandía que dejé en el frigorífico. Son cosas muy frescas y caras. Cuesta cientos de euros. No dejes que se desperdicien ni que se estropeen por dejarlos mucho tiempo. Sería una lástima. Al oír caro, cientos de euros y lástima, doña Carmen asintió vigorosamente, sus ojos brillando. Sí, sí, ve tranquila a trabajar. La comida está muy rica. Javier y yo nos la comeremos. No la tiraremos. La cocinaré con cuidado. No se desperdiciará nada. Me miró con una dulzura inusual. Quizás estaba pensando en la fiesta gratuita que se avecinaba. La miré por última vez, a la mujer avariciosa y cruel que se encontraba en el umbral de la muerte sin saberlo. Sentí una extraña mezcla de amargura y regocijo. Salí del portal, Javier me acompañó hasta el taxi. Me despidió con la cara aliviada, como si se hubiera librado de una pesada carga. El coche se puso en marcha. Miré por el espejo retrovisor. Vi cómo él se apresuraba a cerrar la puerta, y corría al interior, seguramente para llamar a su amante Lucía, para celebrar. Me apoyé en el asiento, cerré los ojos. Una lágrima rodó por mi mejilla. Ya está. La trampa estaba puesta, el cebo listo. Solo quedaba esperar a que las bestias avariciosas entraran por sí mismas. Me susurré: «Comed, que os aproveche. Esta es la última fiesta que os doy. La fiesta pagada con la vida de mis padres y con mi amor ciego». El coche aceleró al atardecer, dejando atrás la casa que se sumergía lentamente en la oscuridad, donde la parca esperaba pacientemente su hora de actuar. Estaba sentada en una cafetería frente al antiguo bloque de apartamentos, con mi vaso de agua sin hielo, pero con mis ojos fijos en la pantalla del móvil. A través de la pequeña cámara oculta en la parte superior del armario de la cocina, observé cada movimiento en la casa que acababa de dejar. Era tarde, y un silencio inquietante invadía la pequeña cocina. La luz amarilla iluminaba la figura delgada pero ágil de mi suegra. Doña Carmen iba de un lado a otro, abanicándose constantemente por el calor, murmuraba cálculos en voz baja, y si mi suposición no era errónea, se trataba de dinero, de cómo ahorrar hasta el último céntimo de la casa. Como había anticipado, se acercó al frigorífico, el mismo que estaba lleno de los costosos regalos que le había dejado. Abrió la puerta. Una ráfaga de aire frío le dio en la cara y suspiró aliviada. Sacó el plato de sandía roja y lo contempló, chasqueando la lengua. «Qué buena pinta tiene la sandía. Seguro que está dulcísima. Dejar el frigorífico enchufado para esto es un derroche. Lo desenchufo. Esta noche refresca. La comida no se estropeará». Dicho esto, se agachó. Su mano rugosa agarró el enchufe y tiró de él con un movimiento rápido y decidido. El zumbido del motor del frigorífico se interrumpió bruscamente, dejando un silencio espantoso, como el último latido del corazón de una bestia. Doña Carmen cerró la puerta de la nevera, con una expresión de satisfacción, como si hubiera ganado una gran batalla. No sabía que su acción de ahorrar unos pocos céntimos era el botón de inicio de una reacción biológica letal. En ese espacio cerrado, la temperatura comenzó a subir gradualmente. El frío se disipó, dando paso a la humedad y el bochorno. Las bacterias por listeria, provenientes de la carne cruda y el pescado sin limpiar, comenzaron a moverse. Se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. Se arrastraron e invadieron las fibras rojas y dulces de los trozos de sandía, convirtiendo el refrescante postre en balas de jarabe envenenado. A la mañana siguiente, a través de la pantalla de mi teléfono, vi a doña Carmen levantarse muy temprano. Volvió a enchufar el frigorífico, murmurando alabanzas a sí misma por ser tan inteligente y ahorrar para sus hijos y nietos. Sacó todo el marisco y la sandía, disponiéndolo de forma suntuosa en la mesa. Javier bajó las escaleras. Con los ojos aún medio cerrados, aspiró el aroma de la comida. Vio la mesa llena de gambas y pescado, y el plato de sandía fresca para el postre. Sus ojos se entrecerraron de placer. «Mamá, qué considerada eres. Mi esposa se va y comemos mejor que en una boda». Doña Carmen se rió a carcajadas, sirviendo el trozo más grande de salmón a su hijo. «Cómetelo, hijo. Elena lo ha comprado con su dinero. ¿Por qué no lo vamos a comer?» Dijo que era muy caro y que si lo dejábamos mucho se echaría a perder. Vamos a disfrutarlo. Vi a Javier coger un trozo de salmón y luego tomar un trozo de sandía, dándole un gran bocado. El jugo de la fruta le chorreó por la barbilla,
Comía con placer, con avaricia, como si quisiera devorar el mundo entero. Doña Carmen, sentada a su lado, no se quedaba atrás. Comía y se regocijaba, alabando a su tonta nuera por comprar comida tan rica y regalársela a su suegra. Al ver esa escena sentí un dolor indescriptible. Recordé las cenas frugales de antaño, cuando mis padres me daban a mí el mejor trozo de carne, recordé su silencioso sacrificio. Y aquí, en esta casa, la avaricia y el egoísmo habían corroído la humanidad, convirtiéndolos en seres crueles, incluso a la hora de comer. El segundo día transcurrió en tensa espera. A través de la cámara, vi que Javier volvía del trabajo a su hora, manteniendo su costumbre de tumbarse en el sofá a mirar el teléfono mientras esperaba la cena. Sin embargo, su expresión ya no era tan alegre y satisfecha como el día anterior. Hacía muecas, se tocaba la parte baja del abdomen de vez en cuando, y fruncía el ceño, claramente incómodo. Esa fue la primera señal, sutil pero segura, de que las bacterias habían comenzado su ataque silencioso dentro de su cuerpo. Esa noche, doña Carmen volvió a servir las sobras de la cena anterior. Fiel a su lema de comerlo todo y no desperdiciar nada, el plato de sandía ya estaba soltando agua, de un color rojo oscuro, pero ella, con pena, cortó la parte estropeada y lo volvió a colocar en la mesa. Javier miró la cena, con una expresión de hastío. Cogió los palillos con desgana, comió unos pocos bocados y los dejó. Su voz era ronca. «Mamá, me siento revuelto. Me ha dolido el estómago desde la tarde. ¿Será que la comida no estaba fresca?» Doña Carmen, que se estaba llevando un gran bocado de arroz a la boca, se detuvo y lo miró con desprecio. «¡Qué exagerado eres! La comida que compró Elena era de primera, y ha estado bien refrigerada. ¿Cómo se va a estropear? Seguro que te ha dado un aire por el aire acondicionado y el calor de la calle». Doña Carmen era una persona obstinada, que confiaba más en sus remedios caseros que en la ciencia. Se levantó y fue a hurgar en el botiquín. Sacó un frasco de aceite de mentol casi vacío y un trozo de jengibre marchito del cesto de especias. Le dijo a Javier que se tumbara boca abajo en el sofá, mientras le frotaba vigorosamente el aceite en la espalda y murmuraba: «Déjame quitarte el mal de ojo. Después te tomas una infusión de manzanilla caliente y se te pasará. ¿Eres un hombre tan débil, te quejas por nada?» Javier se quedó quieto, gimiendo. Cada vez que doña Carmen presionaba con fuerza su columna, él confiaba plenamente en su madre, al igual que había confiado en que su plan para matar a mis padres era impecable. Miré la escena a través de la pantalla, con un sentimiento amargo. Mi suegra, la mujer que siempre se jactaba de ser una madre excelente, estaba usando su ignorancia para acelerar la muerte de su propio hijo. No sabía que ese dolor de estómago no era por el aire sino por las toxinas que ya estaban en su sangre, y que frotar aceite o beber té caliente solo haría que la infección se extendiera más rápido. Vi a Javier beberse la taza de té caliente. Su cara se puso roja por el calor y sudaba profusamente. Cayó dormido en el sofá, un sueño intranquilo y lleno de pesadillas. Esa noche, vi a doña Carmen volver a desenchufar el frigorífico antes de acostarse, a pesar de que todavía quedaban algunas sobras. Apagó la luz, y la casa se sumió en la oscuridad. Me senté con las rodillas recogidas en la cama, mirando por la ventana del hotel, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas distantes. Me pregunté si Javier estaría viendo a mis padres en sus sueños. ¿Se arrepentiría de lo que había hecho? Probablemente no. La avaricia le había cegado, impidiéndole ver la línea entre el bien y el mal. Al amanecer del tercer día, la condición de Javier empeoró visiblemente. A través de la cámara, vi que no podía levantarse para ir a trabajar. Estaba acurrucado en la cama, temblando a pesar del calor. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre, y sus labios secos y agrietados. Empezó a vomitar violentamente, como si quisiera expulsar todas sus entrañas. El sonido de sus arcadas se filtró por el altavoz de la cámara. Sonaba lastimoso y digno de compasión, pero mi corazón estaba insensible. Solo quedaba la frialdad de un juez que espera para dictar sentencia. Javier hizo un esfuerzo para levantarse. Su voz era débil y temblorosa al llamar a su madre. «Mamá, me encuentro fatal. Por favor, llama a un taxi para ir al hospital. Algo no va bien. Me duele la cabeza como si me golpearan con un martillo». Doña Carmen entró en la habitación, con un tazón de sopa de arroz caliente en la mano. Al ver a su hijo así, sintió una breve preocupación, pero su tacañería, arraigada en sus huesos, se impuso incluso sobre el amor materno. Dejó el tazón en la mesa, tocó la frente de Javier y chasqueó la lengua. «Tienes mucha fiebre. Es un fuerte resfriado que te ha atacado. ¿Para qué ir al hospital y gastar tanto? Solo te inventarán enfermedades y te harán pruebas que cuestan cientos de euros. Quédate en casa. Con un poco de medicinas te curas». Dicho esto, doña Carmen salió corriendo a la farmacia de la esquina.
Supuse que no compraría medicamentos recetados, sino los que le indicara su experiencia. Más tarde, regresó con un fuerte medicamento antidiarreico y unos sobres de paracetamol normal. Levantó a Javier y le obligó a tomar la medicina. «Tómate esto. Detendrá la diarrea y te recuperarás». Compré la mejor. Las señoras del mercado me dijeron que funciona muy bien. No sabía que, con el estado de septicemia de Javier, tomar antidiarreicos era un error fatal. Las toxinas y las bacterias, en lugar de ser eliminadas por el sistema digestivo, se quedaron retenidas en el cuerpo, acumulándose y atacando los órganos internos. Javier tomó la medicina y se desplomó en la cama, con la respiración pesada e intermitente. Doña Carmen se sentó a su lado, abanicándole y regañándole. «¡Qué débil eres! Por un simple dolor de barriga. Ya quieres ir al hospital. Tu padre, cuando estuvo a punto de morir, ni se atrevió a ir al curandero. Se quedó en casa tomando hierbas y se curó. Estás demasiado mimado. Descansa un poco. Cuando te recuperes, levántate y ve a trabajar para ganar dinero». Las palabras de ella fueron como puñaladas en la frágil vida que le quedaba a Javier. Cerró los ojos con fuerza. Quizás por el agotamiento, o quizás por la impotencia ante la obstinación de su madre. Miré el reloj. Sabía que el momento decisivo había llegado. La bacteria por listeria provoca complicaciones extremadamente rápidas y peligrosas al entrar en el torrente sanguíneo. La complacencia y la ignorancia de doña Carmen habían quitado, sin querer, la última oportunidad de supervivencia a su hijo. Cerré el ordenador portátil y empecé a empacar mi maleta. Era hora de que la esposa piadosa volviera a casa para presenciar el acto final de la obra y representar el último papel de esta tragedia familiar. Entré en casa al anochecer. El aire estaba espeso con el olor a mentol, a vómito y el hedor a enfermedad que invadía cada rincón. Apenas crucé la puerta, mi voz se alzó, fingiendo extrema alarma y sorpresa. «¡Mamá! Javier! He vuelto. ¿Por qué está la casa tan oscura?» No hubo respuesta, solo un gemido débil y tembloroso proveniente del dormitorio de la planta baja, la habitación que solía usar doña Carmen y que ahora era el lecho de enfermo improvisado de su hijo. Tiré mi maleta al suelo del salón y corrí al dormitorio. La escena ante mis ojos, a pesar de mi preparación mental, me estremeció. Javier yacía en la cama, con los ojos cerrados, la piel grisácea como ceniza. Su respiración era sibilante, como el fuelle de una fragua. Doña Carmen estaba desplomada a su lado, con el abanico en la mano, durmiendo a causa del agotamiento. Al oír el ruido, se despertó de golpe. Al verme se aferró a mí como a una tabla de salvación, sollozando. «Oh, Elena, has vuelto. ¡Qué desastre! Javier ha cogido un fuerte resfriado o algo. Lleva 2 días vomitando y con diarrea. Le di medicinas, pero no mejora». Corrí al lado de la cama. Toqué la frente de Javier. Estaba ardiendo como una brasa. Me volví hacia doña Carmen. Mi voz la regañaba, pero manteniendo un tono respetuoso. «Dios mío, mamá, tiene muchísima fiebre. ¿Y dices que es un simple resfriado? ¿Por qué no lo llevaste al hospital de inmediato? ¿Qué medicina le diste?» Doña Carmen tartamudeó, mostrándome el blister del antidiarreico. Yo pensé que era diarrea. Le compré esto para cortarla. Fingí examinar la medicina y luego suspiré profundamente, agradeciendo en mi interior su ignorancia. Para disipar cualquier sospecha que pudiera surgir después sobre el origen de la enfermedad, rápidamente ejecuté el siguiente paso de mi plan. Saqué de mi bolso un par de botellas de zumo de sandía recién exprimido que había comprado en una tienda gourmet de camino a casa. Era un tipo de sandía completamente diferente a la sandía mortal del frigorífico. Serví un vaso, le ofrecí uno a doña Carmen y me bebí el mío de un solo trago delante de ella. Mientras bebía, dije con naturalidad: «Vengo de viaje y tengo la garganta seca. Mamá, bebe un poco de este zumo de sandía. Es muy refrescante. Compré más de este. Por cierto, ¿os terminasteis el marisco y la sandía que compré el otro día? ¿Estaba rico, mamá?» Doña Carmen tomó el vaso de zumo de sandía y se lo bebió de un trago. Asintió repetidamente. «Sí. Nos lo comimos todo. Estaba delicioso, hija. El marisco fresquísimo, y la sandía dulcísima. Seguro que a Javier le ha sentado mal. Yo no tengo nada, estoy perfectamente». Las palabras de doña Carmen eran mi coartada perfecta. Había confirmado que la comida estaba rica y que ella la había comido sin problemas. De hecho, ella comió menos y quizás su sistema inmune era mejor en ese momento. ¿O el veneno aún no había hecho su efecto en ella? Así que, ¿cómo podrían culparme de envenenamiento? Además, mi acción de beber zumo de sandía inmediatamente al llegar a casa reforzaba la idea de que la comida que traje era segura. Miré a Javier, que estaba en estado de coma, y le llamé suavemente. «Javier, Javier, estoy aquí. Tu esposa ha vuelto. Por favor, aguanta.
Voy a llamar a una ambulancia para llevarte al hospital. Javier abrió los ojos a medias. Su mirada era turbia y sin vida, sin rastro de energía. Intentó mover los labios para decir algo, pero no pudo emitir sonido. Le tomé la mano fría, fingiendo angustia mientras la masajeaba, pero en mi mente, una risa fría resonaba. Mi amor. Tu esposa ha vuelto, sí. Vuelvo para acompañarte en tu último trayecto. Tranquilo. Te cuidaré con esmero, tal y como tú me cuidaste después del accidente de mis padres. Me senté en el borde de la cama, con mi mano aún en la mano fría de Javier, pero mi mente estaba inmersa en cálculos fríos. Para que esta escena fuera impecable, para que nadie, ni siquiera el más sospechoso, pudiera cuestionar mi inocencia, no podía permanecer al margen como una persona sana. Tenía que ser una víctima afortunada que había sobrevivido a esta tragedia familiar. Dicho y hecho. Solté la mano de Javier, me abracé el vientre, con el rostro contorsionado por el dolor, emití un pequeño gemido, lo justo para que doña Carmen, que estaba dormitando en el sillón, lo oyera. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué de repente me duele tanto el estómago, mamá? Seguro que es por el viaje y por beber ese zumo de sandía tan frío. Mi estómago se está quejando. Doña Carmen se despertó asustada y me miró con una mezcla de preocupación y un extraño alivio. Quizás en el fondo creía que mi dolor de estómago, idéntico al de su hijo, confirmaba que esto era solo una intoxicación alimentaria común o un mal aire, como ella insistía, y no el resultado de su tacañería al desenchufar el frigorífico. Chasqueó la lengua, con un tono de interés, pero sin poder ocultar la comparación. Te lo dije. Este clima es tóxico. Cualquiera se enferma. Ve al baño a ver si vomitas, te sentirás mejor, como Javier antes. Hay unas pastillas para la diarrea en el botiquín, tómate una. Corrí al baño cerrando la puerta con llave. El espacio estrecho y el olor a lejía me daban verdaderas náuseas. Metí los dedos en la garganta, forzando arcadas y ruidos fuertes para que doña Carmen pudiera oírlos. Las lágrimas y la mucosidad brotaron por un reflejo natural. Pero al mirarme al espejo, mis ojos estaban sobrios y fríos. Tiré de la cadena. El sonido del agua arrastrando todo el ruido se llevó también el último rastro de piedad que quedaba en mí hacia esta familia. Me eché agua fría en la cara, sin secarla a propósito para parecer más demacrada. Luego saqué la caja de maquillaje que tenía escondida en el bolsillo de mi chaqueta y me puse una capa pálida de polvos en los labios y los pómulos. Cuando salí del baño, parecía una persona que acababa de superar una enfermedad grave. Caminaba con dificultad, apoyándome en la pared, con la respiración entrecortada. Doña Carmen al verme se levantó rápidamente para ayudarme a sentarme en la silla. Su voz sonaba más alarmada. ¿También estás vomitando? ¡Qué desgracia! ¿Por qué mi hijo y mi nuera se enferman a la vez? Siéntate y descansa, te traeré un poco de agua caliente. Tomé el vaso de agua de su mano, fingiendo un temblor que hizo que se derramara un poco. Estoy agotada, mamá. Siento como si me hubieran vaciado las entrañas. Creo que tengo lo mismo que Javier. Menos mal que tú estás bien. Si no, ¿quién cuidaría de Javier? Mi frase fue como un sedante inyectado directamente en la autocomplacencia de doña Carmen. Ella hinchó el pecho, con una expresión de claro orgullo. Te lo dije. Yo comí y no me pasó nada. Sois jóvenes y delicados. Coméis demasiado bien. Y por eso os ponéis malos. Yo comía arroz con boniato, y la comida que se ponía mala la volvíamos a cocinar y nos la comíamos. Nunca murió nadie. Descansad. Voy a hacer una sopa de arroz para que os siente bien. Doña Carmen se dirigió rápidamente a la cocina. El sonido de sus zapatillas arrastrándose resonó en la casa silenciosa. Seguí su silueta, una figura encorvada y laboriosa, pero que albergaba una ignorancia y obstinación crueles. Me volví hacia Javier. Seguía inmóvil, su respiración cada vez más débil. Sabía que la bacteria por listeria estaba destrozando su cuerpo a cada segundo. Fingir la enfermedad no solo era para crear una coartada, sino también para adormecer la vigilancia de doña Carmen, hacerle creer que la situación era común y no crítica, y así retrasar la llamada a la ambulancia un poco más. Solo un poco de tiempo, suficiente para sellar la línea entre la vida y la muerte. Me acosté al lado de mi marido, tiré de la manta para cubrirnos a los dos, interpretando el papel de una esposa que compartía el sufrimiento. Pero en mi corazón estaba contando sus latidos. La noche cayó, cubriendo la casa con una oscuridad densa y opresiva. Doña Carmen, con su habitual tacañería, solo encendió una bombilla de luz tenue en la esquina de la habitación y se negó rotundamente a encender el aire acondicionado a pesar del calor sofocante. Dijo que con el abanico era suficiente y que el aire acondicionado solo empeoraría la enfermedad. El aire en la habitación era sofocante.
El olor a sudor rancio mezclado con el fuerte olor a mentol me dificultaba la respiración. Me quedé inmóvil, fingiendo estar dormida, pero todos mis sentidos estaban alerta, escuchando cualquier movimiento del hombre a mi lado. Javier comenzó a tener síntomas extraños. Al principio, solo eran gemidos suaves, luego espasmos ligeros que sacudían toda la cama. Sobre la medianoche, la situación se descontroló. Javier se arqueó de repente, sus ojos se pusieron en blanco. El blanco se veía aterrador bajo la luz tenue. Echaba espuma por la boca. Sus extremidades se encogieron como si alguien se las hubiera doblado. Hizo un ruido ahogado en su garganta, como si se estuviera asfixiando. Sabía que estos eran signos de que la bacteria había atacado el cerebro, causando convulsiones y fallo respiratorio agudo. El momento del destino había llegado. No podía esperar más, a menos que quisiera que esta obra pareciera un asesinato demasiado obvio. Me levanté de un salto. Grité con todas mis fuerzas. El grito rasgó el silencio de la noche. «Mamá, mamá. ¿Qué le pasa a Javier? Mamá. Sálvalo». Doña Carmen, que dormitaba en el sillón, se despertó sobresaltada. Corrió hacia la cama. Al ver a su hijo convulsionando y echando espuma por la boca, su rostro se quedó sin sangre. Sus manos temblaban tanto que no podía mantenerse en pie. Tartamudeó, su voz temblaba de terror. «Javier, Javier, ¿qué te pasa? Dios mío, hijo, no me asustes. ¿Por qué ha pasado esto?» Torpemente, intentó meter la mano en la boca de Javier para evitar que se mordiera la lengua, como dicen los remedios populares, pero la detuve. Le aparté la mano. «No, mamá. Llama a una ambulancia. Tenemos que llamar a una ambulancia ahora. No puede respirar». Cogí el teléfono, fingiendo temblar al marcar el 112, pero mi voz era lo suficientemente clara como para dar la dirección. «Aló, emergencias 112. Por favor, envíen una ambulancia a esta dirección de inmediato. Mi marido está convulsionando, echando espuma por la boca. Le cuesta respirar. Rápido, por favor». Colgué el teléfono. Me volví hacia doña Carmen, que estaba llorando desconsoladamente. Le daba palmadas en la cara a su hijo para que recuperara la conciencia. Yo también gritaba y lloraba, con lágrimas en los ojos. «Javier, no me dejes. Aguanta, la ambulancia está en camino. Mamá, ¿por qué está tan grave? Dijiste que solo era un resfriado». Mi pregunta fue como una cuchilla que se clavó en el corazón de doña Carmen. Estaba aturdida, en pánico, murmurando como si estuviera poseída. Yo no sé. Pensé que era un resfriado. ¿Quién iba a saberlo? Dios mío. Si le pasa algo a mi hijo, no sé qué haré». El sonido de la sirena de la ambulancia se escuchó a lo lejos, acercándose, rompiendo el silencio del vecindario. La luz roja y azul se coló por la ventana, bailando en las paredes como fantasmas esperando para llevarse un alma. Los paramédicos entraron rápidamente, le dieron los primeros auxilios, le pusieron un tubo de respiración y se llevaron a Javier en la camilla. Doña Carmen y yo corrimos torpemente detrás hacia la ambulancia. Sentada en el vehículo de emergencias, con la sirena a todo volumen en mis oídos, miré a Javier, que estaba inmóvil, conectado a todo tipo de tubos. Su rostro estaba amoratado. Su pecho subía y bajaba débilmente al ritmo de la bolsa de respiración de la enfermera. Sentí una emoción confusa, un ligero dolor, compasión por el hombre al que una vez amé con todo mi corazón, el hombre que fue mi mundo entero, pero inmediatamente, la imagen de mis padres en un charco de sangre, el coche destrozado en el fondo del barranco, volvió a mi mente, aplastando cualquier rastro de piedad. Apreté los puños, las uñas se me clavaron profundamente en la piel. Me recordé a mí misma que este era el precio que debía pagar. Él eligió este camino hace 3 años, cuando cortó el cable del freno fatal. El hospital, de noche, era blanco y frío. El fuerte olor a desinfectante me daba la sensación de estar en la frontera entre la vida y la muerte. Javier fue llevado directamente a urgencias. La fría puerta de cristal se cerró, separándonos de los esfuerzos por recuperar su vida. Doña Carmen se desplomó en el banco de espera, cubriéndose la cara y llorando a lágrima viva. Su llanto resonaba en el pasillo vacío, sonando realmente desgarrador. Yo me senté a su lado, sollozando también. De vez en cuando me secaba las lágrimas, interpretando a la perfección el papel de la esposa afligida por la grave situación de su marido. Pero mis oídos estaban tensos, esperando el veredicto final del médico, el veredicto que condenaría su crimen. Pasó más de 1 hora, pesada como un siglo. Finalmente, la puerta de urgencias se abrió. Un médico de mediana edad salió, con la frente perlada de sudor. Se quitó la mascarilla, su expresión era grave. Doña Carmen se abalanzó como un torbellino, agarrando la manga del médico. Su voz se había quebrado. «Doctor, mi hijo. ¿Cómo está mi hijo? ¿Se puede salvar, doctor?» El médico la miró, y luego me miró a mí.
Sacudió la cabeza suavemente. Su voz se hizo más grave, llena de pesar. Cálmense, tengo que ser sincero. La condición del paciente es crítica. Tiene una septicemia grave que ha provocado meningitis y fallo multiorgánico. Estamos haciendo todo lo posible para filtrar su sangre y mantenerlo con vida, pero el pronóstico es muy malo. Al escuchar esto, doña Carmen se tambaleó. Estuvo a punto de caer si no la hubiera sujetado a tiempo. El médico continuó preguntando. Sus ojos agudos nos miraban directamente. Necesito que nos digan la verdad para poder tratarlo. ¿Ha comido el paciente algo inusual últimamente? ¿Tiene alguna enfermedad previa? ¿Por qué lo han traído tan tarde, cuando su estado es tan grave? Doña Carmen tartamudeó, con lágrimas en los ojos. Él. No comió nada raro, doctor. Solo la comida normal. Y un poco de marisco y sandía que mi nuera compró. Se quejó de dolor de estómago hace 2 días. Pensé que era un resfriado y le di pastillas para la diarrea. Al escuchar lo de las pastillas, el médico frunció el ceño. Su voz se volvió más severa. Dios mío, con una infección, el cuerpo necesita eliminar las toxinas, y usted le ha dado un antidiarreico. Eso es como encerrar la bacteria dentro, ayudándola a destruir sus órganos más rápido. Usted ha matado a su hijo, ¿lo sabe? Doña Carmen se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron con horror. Su boca se quedó abierta, sin poder pronunciar palabra. El médico continuó preguntando. ¿Cómo se conservó esa comida? ¿Estaba en condiciones higiénicas? En ese momento, hablé. Mi voz era débil, y me agarraba el vientre fingiendo dolor. Doctor, la comida que compré estaba muy fresca, pero mi suegra tiene la costumbre de ahorrar electricidad. Todas las noches desconectaba el frigorífico y lo volvía a enchufar por la mañana. Le dije muchas veces que no lo hiciera. Pero no me escuchaba. ¿Podría ser por eso? El médico suspiró, sacudiendo la cabeza con frustración. Sí, es por listeria. Esta bacteria se desarrolla bien a bajas temperaturas, pero no lo suficientemente bajas, especialmente en un entorno de nevera inestable. Mariscos crudos, carne cruda junto a sandía cortada, y desenchufar el frigorífico por la noche. Eso es como cultivar bacterias y meterlas en la comida. Una vez ingerido, ni el más potente de los medicamentos puede salvarlo. La conclusión del médico fue una sentencia de muerte, no solo para Javier, sino también para la conciencia de doña Carmen. Se quedó petrificada. Sus manos cayeron inertes, su rostro envejecido y arrugado se contrajo de horror. Resulta que su tacañería, su ciego ahorro del que tanto se había enorgullecido, era en realidad la parca que se llevaba la vida de su único hijo. La miré. No sentí el menor regocijo, solo un vacío infinito. El mal había sido castigado por la ignorancia, un final trágico y cruel. El pasillo del hospital se sumió en un silencio mortal tras la conclusión del médico. Solo se oía el sollozo ahogado de doña Carmen. Cayó de rodillas en el frío suelo de baldosas, golpeándose el pecho. Gritaba lamentaciones sin palabras. «Dios mío, he matado a mi hijo. Javier. Javier. Tu madre te ha arruinado. ¿Por qué fui tan estúpida? ¿Para qué ahorrar unos pocos céntimos?» El llanto desgarrador hizo que los transeúntes se giraran con pena. Se volvió hacia mí. Sus ojos suplicaban ayuda, pero también estaban llenos de tardío remordimiento. «Elena, me equivoqué. He matado a tu marido. Hija, sálvalo». Me senté a su lado, la ayudé a levantarse suavemente, pero mi mano estaba fría. No transmitía calor. La miré a los ojos rojos e hinchados. Mi voz era extrañamente tranquila. «Mamá, ¿de qué sirve llorar ahora? El médico está haciendo todo lo posible. Ya que ha llegado a este punto, supongo que era su destino. Cálmate, no te vayas a desmayar tú también. ¿Quién cuidará de Javier?». Le dije palabras vacías de consuelo, pero en mi corazón susurraba otra sentencia. «Tú lloras por tu hijo, pero ¿quién lloró por mis padres? ¿Quién lloró por el hijo que me obligaste a abortar por miedo a gastar dinero? ¿Tu dolor ahora es comparable al que he soportado durante 3 años?» Doña Carmen no dejaba de culparse. Se abofeteaba la boca que una vez me había llamado derrochadora, la boca que había instigado a su hijo a dejar a su esposa para casarse con una amante embarazada. Las bofetadas secas resonaban. Mi boca me ha traído la desgracia. Fui avariciosa, fui tacaña. Pensé que estaba cuidando a mi hijo, pero lo he llevado a la muerte. Ojalá hubiera escuchado a Elena. Ojalá no hubiera escatimado en la luz. Deliraba como una loca. El remordimiento la carcomía. Pero ya era demasiado tarde. El tiempo no podía volver atrás, y las bacterias en la sangre de Javier no desaparecerían solo por esas lágrimas de cocodrilo. La acompañé a sentarse en la silla y le di una botella de agua. Bebió un sorbo y luego vomitó violentamente en el suelo. El impacto mental era demasiado grande.
y se había derrumbado por completo. La miré, una mujer que toda su vida había sido calculadora, ahorrativa, engañando a otros, y que al final lo perdía todo precisamente por su propia planificación. ¿No era esta la ley del karma en acción? Suspiré, mirando el techo blanco del hospital. Me pregunté si mis padres, desde el cielo, estarían viendo esta escena. ¿Me traería esta venganza paz? ¿O solo acumularía más tragedia? La puerta de urgencias se abrió de nuevo. Una enfermera salió apresuradamente llamando: ¿Familiares de Javier? El paciente ha recuperado la conciencia por un momento, quiere ver a sus seres queridos por última vez. Prepárense. No creo que pase de esta noche. Al oír esto, doña Carmen se levantó tambaleándose y corrió a la habitación como una poseída. Yo la seguí. Mis pasos eran lentos, mi corazón estaba tranquilo, como un lago en calma. Era el momento de enfrentarme a mi enemigo por última vez. De contarle la verdad, para que se llevara el horror a su profunda tumba. Me ajusté la ropa, sequé mis lágrimas fingidas, preparándome para el acto final de la obra de mi vida. La puerta de la UCI se abrió, y una ráfaga de aire frío me golpeó la cara, causándome un escalofrío. El espacio interior era terriblemente silencioso. Solo se oía el constante pitido de las máquinas, frío como el tic-tac de la parca. Me puse el traje protector azul y la mascarilla, cubriendo mi rostro. Solo mis ojos, hinchados por el llanto falso, quedaban visibles. El médico me advirtió que solo podía visitarle durante 5 minutos, ya que el paciente estaba muy débil, y todos sus signos vitales estaban cayendo en picado. Asentí. Mis pies avanzaron pesadamente hacia la cama de la esquina, donde mi marido y compañero de vida estaba exhalando sus últimos suspiros. Javier yacía allí, todo su cuerpo conectado a tubos tortuosos. Una máquina de respiración cubría su rostro, ya hinchado, amoratado y desfigurado. Tenía los ojos cerrados, su pecho subía y bajaba débilmente. Se veía patético y solo. Me quedé en silencio al lado de la cama, mirándolo durante mucho tiempo. Mis emociones estaban tan endurecidas que ya no encontraba ni rastro de compasión. Recordé la imagen de él arrodillado para pedir mi mano hace 3 años. Recordé su sonrisa radiante prometiéndome protegerme para siempre. Todas esas bellas imágenes se hicieron añicos, reemplazadas por la cruda verdad de un asesino a sangre fría, que había arrebatado la vida de mis padres para robar mis bienes. Me incliné suavemente, acercándome a su oído, el único lugar no cubierto por las máquinas. Lo llamé en voz baja. Mi voz era dulce, pero llena de muerte. Javier, soy Elena, tu esposa. ¿Me oyes? Sus ojos se movieron ligeramente, y luego se abrieron lentamente. Una pequeña rendija turbia y en pánico. Me miró, con los ojos suplicando ayuda. Quizás esperaba un milagro, que yo lo salvara de este infierno, pero no sabía que yo era quien lo había empujado a él, con un cálculo meticuloso y escalofriante. Extendí la mano, acariciando suavemente su frente perlada de sudor frío, susurrando cada palabra claramente. ¿Estaba rica la sandía? ¿Y el salmón que comiste ayer estaba fresco? Le dije a mamá que no desenchufara la nevera, pero no me hizo caso. Toda la comida se contaminó. Hice una pausa, y luego mi voz se hizo más fría. Pero mi amor, en realidad, yo sabía que mamá lo desenchufaría. Compré deliberadamente mucha comida cruda. La puse junto a la sandía cortada. Era solo para ti. Las pupilas de Javier se dilataron. Su mirada pasó de la súplica al horror total. Intentó moverse. Quería forcejear, pero su cuerpo estaba completamente paralizado. Solo sus dedos se movieron ligeramente sobre la sábana blanca. Continué susurrando. Mi voz era fría como el hielo. Planeaste matarme para quedarte con los 25 millones de euros del terreno y traer a esa amante y a ese bastardo a casa, ¿verdad? ¿Creías que no sabía que cortaste los frenos del coche de mis padres hace 3 años? Te oí aquella noche, Javier. Debes pagar sangre con sangre. Descansa en paz. Cuando llegues allí, pídeles perdón a mis padres. ¿Y tu madre? No te preocupes. Ella vivirá el resto de su vida atormentada, porque ella misma te mató con sus propias manos. Javier me miró fijamente. Su respiración en la mascarilla se hizo más rápida y agitada. Quería gritar, quería denunciarme, pero no pudo emitir ningún sonido. Solo podía yacer allí, indefenso, escuchando mi confesión. Mis palabras eran como miles de agujas clavándose en su débil corazón. Me enderecé. Miré sus ojos, que perdían lentamente su brillo. Sonreí débilmente detrás de la mascarilla. Adiós, mi querido marido. En tu próxima vida, si es que la tienes, vive decentemente. Después de ese susurro fatal, el monitor cardíaco junto a la cama empezó a sonar con un pitido agudo y rápido, como una alarma. Javier abrió mucho los ojos.
Todo su cuerpo se convulsionó violentamente y luego se quedó rígido. Sus ojos permanecieron abiertos, mirando fijamente al techo. Estaban llenos de resentimiento y miedo que no podía liberar. La línea en la pantalla electrónica se convirtió en una recta interminable, señalando el fin de una vida llena de cálculos y crímenes. Los médicos y enfermeras entraron corriendo. Me empujaron para realizar los últimos procedimientos de reanimación, aunque todos sabían que cualquier esfuerzo a estas alturas era inútil. Salí de la UCI. Me quité el incómodo traje protector. Sentí como si me hubiera quitado una capa de piel de serpiente sucia. El pasillo del hospital seguía frío y silencioso. Solo se veía la figura demacrada de doña Carmen sentada encogida en el banco de espera, susurrando un rosario. Me acerqué, simulando las lágrimas de dolor más profundas que pude, me arrodillé y rompí a llorar desconsoladamente. Mamá, Javier, nos ha dejado, se ha ido, mamá. Doña Carmen se quedó atónita por un momento, como si no hubiera entendido el significado de mis palabras. Luego soltó un grito desgarrador, cayendo en el asiento, agitando sus manos y pies. No, no puede ser. Hijo mío, ¿por qué me dejas? Cielo santo, ¿por qué soy tan injusta? Corrió hacia la puerta de la UCI, golpeándola y gritando el nombre de su hijo en su desesperación. Las enfermeras tuvieron que sujetarla y sedarla para que no causara estragos en el hospital. Miré la escena caótica. Vi a la mujer que acababa de perder a su hijo retorcerse de dolor. Mi corazón estaba tranquilo, como un lago después de una tormenta. La muerte de Javier fue rápida y repentina, justo como lo había planeado. Murió por su propia avaricia. Murió por la ignorancia de la madre a la que siempre escuchó. Y murió por el odio de la esposa a la que planeó dañar. Ayudé a doña Carmen a sentarse en el banco. Estaba aturdida por los sedantes. Le acaricié el pecho para ayudarla a respirar. Mientras tanto, seguí interpretando el papel de la nuera devota que compartía el dolor de la pérdida. Pero en el fondo de mi mente, pensaba en mis padres. Ahora deben estar viendo que el enemigo de nuestra familia ha pagado por sus crímenes. Sin necesidad de grandes castigos, sin intervención de la ley, el karma ha actuado de la manera más justa. El médico salió para anunciar la hora de la muerte, y pidió a la familia que realizara los trámites para llevarse el cuerpo. Me encargué de todo, desde firmar los papeles, contratar los servicios funerarios, hasta consolar a mi suegra, que parecía estar en por shock. Hice todo con una calma y serenidad extrañas, haciendo que cualquiera que me viera me elogiara como una esposa fuerte y responsable. Solo yo sabía que esa calma venía de un corazón que había muerto hacía mucho tiempo. Murió la noche que me escondí bajo la cama y escuché a mi marido planear mi asesinato. El coche fúnebre salió del hospital, llevando a Javier de vuelta a la casa que él había planeado robar. Empezó a llover. Las gotas de lluvia golpeaban rítmicamente la ventanilla del coche. Doña Carmen, con la cabeza apoyada en mi regazo, lloró hasta el agotamiento y se quedó dormida. En sus sueños, seguía llamando a su hijo. Miré a través de la cortina de lluvia, sintiendo que el cielo también lloraba por una vida equivocada, o quizás estaba limpiando la suciedad de este mundo. El funeral de Javier tuvo lugar bajo una lluvia torrencial. El cielo gris y pesado parecía a punto de derrumbarse sobre la fría casa de 3 plantas. El lamento de los instrumentos se mezcló con el sonido de la lluvia, creando una melodía lúgubre y sombría. Muchos vecinos vinieron a presentar sus respetos. Todos se lamentaban por el joven que había muerto prematuramente y por la anciana que tenía que enterrar a su hijo. Yo, vestida de riguroso luto, con una banda blanca en la cabeza, me mantuve en silencio junto al féretro, devolviendo el saludo a cada persona. Mi rostro estaba demacrado, mis ojos hundidos por las noches sin dormir, pero nadie vio el regocijo oculto en el fondo de mis ojos. Cuando el ataúd estaba a punto de ser bajado a la fosa, la atmósfera de duelo lo invadió todo. Doña Carmen se desmayaba de tanto llorar. Tuvieron que sujetarla entre 2 personas. De repente, un taxi se detuvo en la entrada del cementerio. La puerta del coche se abrió, y una mujer salió. Llevaba un vestido de premamá negro y ajustado, revelando su abultado vientre. En la mano, un ramo de margaritas blancas. Llevaba una banda de luto en la cabeza. Caminaba y gritaba un llanto desgarrador. «Javier, mi amor, ¿por qué nos dejas tan pronto? Hijo, tu padre se ha ido». Todas las miradas se dirigieron a la extraña. El murmullo de las conversaciones se hizo más fuerte. Reconocí de inmediato a Lucía, la pequeña amante de mi marido, la que se sentó en mi cama y conspiró para matarme. Lucía corrió hacia la tumba, intentando saltar para abrazar el ataúd, pero varios hombres la detuvieron. Forcejeó. Con lágrimas y mucosidad en la cara, se giró hacia doña Carmen y se arrodilló. «Mamá, soy Lucía. Llevo la sangre de Javier, el único nieto de esta familia. Mamá, él se ha ido. Por favor,
No nos abandones. Doña Carmen, que estaba aturdida y sin vida, al oír nieto, fue como un ahogado agarrándose a una tabla. Se levantó de golpe y corrió a abrazar a Lucía. Tocó su abultado vientre como si fuera un tesoro. Dios mío, ¿es verdad? Mi nieto. El heredero de la familia. Javier, si me escuchas, protege a tu hijo. La escena de la suegra y la nuera abrazándose y llorando desconsoladamente en medio del funeral dejó a todos atónitos. Me miraron con pena, compadeciéndose de la esposa legítima que estaba sola. Yo mantuve mi rostro tranquilo y frío, observando esta burda farsa. Doña Carmen, después de confirmar a su nieto, se giró hacia mí con una mirada cortante. Su actitud cambió en un instante. Me señaló con el dedo. Su voz agria resonó en el cementerio. Mira tú. Ella, sin ser la esposa, le ha dado un hijo a Javier. Y tú, que has sido su esposa durante 3 años, eres estéril. Ahora que tu marido ha muerto, estás ahí, parada, sin hacer nada. Eres una mujer inútil. Una mala suerte para esta casa. Las palabras de mi suegra eran como puñaladas en mi orgullo. Pero no sentí dolor, solo risa. Resulta que el afecto de suegra y nuera no valía nada frente a la aparición de un nieto. Un nieto que ni siquiera era real. Estaba dispuesta a pisotear el honor de la esposa legal para proteger a la amante de su hijo, solo por su avaricia y su anticuada mentalidad machista. Me enderecé. Miré a doña Carmen y a Lucía directamente a los ojos. Mi voz era lo suficientemente clara para que todos a mi alrededor la oyeran. Mamá, hoy es el funeral de Javier. Mantén un poco de decoro por él. Y en cuanto a los hijos, quién es el verdadero nieto y quién es el falso, el tiempo lo dirá. La ley está ahí. Nadie puede reclamar lo que no le corresponde. Lucía, al oír mi tono firme, se puso nerviosa y se acurrucó junto a doña Carmen para buscar protección. Doña Carmen se sintió envalentonada. Abrazó a Lucía y declaró: no me importa la ley. La sangre de mi familia es la que reconozco. A partir de ahora Lucía vivirá conmigo. La cuidaré hasta que nazca mi nieto. ¿Y tú? Ten cuidado con lo que haces. No te atrevas a tocar a mi nuera y a mi nieto. Sonreí débilmente asintiendo con la cabeza. Sí, mamá. Cuídala muy bien. Yo también estoy deseando que nazca su nieto. Una ráfaga de viento frío sopló, arrastrando hojas secas que susurraban. Anunciaba una feroz batalla por la herencia que estaba a punto de comenzar, incluso antes de que la tierra de la tumba se pusiera verde. Apenas 3 días después del funeral, el aire de la casa todavía olía a incienso y frío, pero la reunión familiar se había convocado con urgencia en el salón. Doña Carmen se sentó en el sillón principal, y Lucía a su lado, frotándose la barriga de embarazada, con una expresión triunfal. Yo me senté enfrente, sirviéndome una taza de té caliente. Bebí un sorbo, sintiendo el sabor amargo al principio, y luego un regusto dulce, como mi vida en ese momento. Doña Carmen golpeó la mesa con el puño. Empezó la conversación con un tono imperioso. Te he llamado aquí hoy para hablar de la herencia de Javier. Lucía está esperando a su hijo, el único nieto de esta familia. Por lógica, todos los bienes que dejó Javier deben ser para su hijo. Lucía sacó apresuradamente de su bolso una ecografía 4D y un informe de prueba de ADN fetal, por supuesto, hecho a escondidas con un pelo o un cepillo de dientes que robó a Javier, y lo puso sobre la mesa, empujándolo hacia mí. Habló con dulzura pero con uñas afiladas. Mira, Elena. Esta es la prueba, no se puede negar. No soy avariciosa, pero tengo que exigir los derechos de mi hijo. Javier ha muerto. Mi hijo y yo estamos solos. ¿No te da vergüenza competir con un niño que aún no ha nacido? Doña Carmen se unió. Así es. Eres su esposa, pero sin hijos. Eres una extraña. Coge un poco de dinero y vete. Deja esta casa para Lucía y mi nieto. Así podré cuidar de él. Cogí la ecografía. Sonreí con sarcasmo. El embarazo era real, pero si el padre era Javier o no, estaba por ver. Sin embargo, no me apresuré a desenmascararla. Dejé el papel en la mesa. Miré fijamente a los ojos de las 2 mujeres avariciosas, y dije con calma: mamá y Lucía tienen razón. El nieto de la familia debe heredar la fortuna. No soy mezquina. Estoy dispuesta a dividir los bienes según la ley. Pero me detuve un momento, observando sus rostros exultantes, y continué. Antes de repartir los bienes, tenemos que resolver las deudas de Javier. Los rostros de doña Carmen y Lucía palidecieron. Sus sonrisas se desvanecieron. Doña Carmen tartamudeó. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Javier era director. Tenía dinero de sobra. No puede tener deudas. Me levanté. Fui a la caja fuerte, a la que le había cambiado la contraseña tras la muerte de Javier.
Saqué una carpeta gruesa llena de documentos y la tiré sobre la mesa. Eran pagarés de préstamos usureros, documentos de prenda de bienes y notas de extorsión de la mafia que Javier había ocultado durante este tiempo para invertir en criptomonedas y mantener a su amante. Les mostré cada página. Mi voz era firme. Mira, mamá. Javier invirtió en Bitcoin con préstamos a intereses altísimos y lo perdió todo. La deuda total, capital e intereses, asciende a casi 5 millones de euros a día de hoy. Según la ley de herencia, quien hereda el patrimonio es responsable de pagar las deudas dentro del límite de lo recibido. Si Lucía quiere heredar los bienes para su hijo, tiene que firmar aquí conmigo y asumir esta deuda de 5 millones de euros. Lucía cogió el pagaré, sus manos temblaban, su rostro estaba sin una gota de sangre. Ella era una cazafortunas que se había pegado a Javier porque pensaba que era rico. Al descubrir que era un deudor gigantesco, el miedo la invadió. 5 millones de euros era una cantidad enorme. Vender esta casa entera quizás no sería suficiente para pagar la deuda, y mucho menos para repartir. Miró a doña Carmen en busca de ayuda, pero doña Carmen también estaba boquiabierta, petrificada. No podía creer que su preciado hijo fuera un derrochador así. Le asesté otro golpe psicológico. ¿Qué me dices, Lucía? ¿Amabas de verdad a Javier? ¿Te importa tu hijo? Si te importa, firma aquí. Pagaremos la deuda juntos para que él pueda descansar en paz. Si la mafia viene a por el dinero, amenazando con cortarnos las piernas o las manos, será un sufrimiento para el bebé. Lucía retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. Tartamudeó negando. No, yo no sé nada. Solo éramos amigos. Y este bebé, no estoy segura de que sea de Javier. Me voy. Agarró su bolso y se apresuró a salir por la puerta. Doña Carmen, al verla, entró en pánico y la agarró del brazo. Espera. ¿Cómo dices? Dijiste que era el nieto. Lucía se soltó de doña Carmen. Su verdadera naturaleza descarada salió a la luz. Suéltame. Ya te dije que no me importa nada de tu familia. Vuestra casa está llena de deudas, y os hacéis pasar por ricos. ¿Crees que soy tonta para meterme en este lío? Dicho esto, salió corriendo por la puerta, sin atreverse a mirar atrás. La observé. Sonreí con amargura. Doña Carmen se desplomó en el sillón, agarrándose el pecho. Por shock fue demasiado grande. No pudo soportarlo. Acababa de perder a su hijo. Ahora descubría que su hijo era un deudor, y el nieto se había esfumado. El mundo de fantasía de fama y riqueza se estaba derrumbando ante sus ojos. Lucía se levantó rápidamente, su rostro pálido. Iba a salir corriendo para escapar de la deuda gigantesca que yo acababa de inventar. Pero no iba a permitir que se saliera con la suya tan fácilmente, sobre todo porque la mejor parte de la obra aún no había terminado. Me acerqué, bloqueando su camino. Mis ojos ya no tenían la mirada sumisa de antes. Eran afilados, como un bisturí que diseccionaba su alma. Dije con calma, pero con autoridad. Lucía, ¿a dónde vas con tanta prisa? Entiendo que tengas miedo de la deuda, pero ¿qué pasa con el nieto de mi suegra? ¿A dónde vas a llevarte a la sangre de los Javier? Doña Carmen, al verme detener a Lucía, se aferró a mí como a un clavo ardiendo. Ella también se lanzó y agarró el brazo de Lucía. Su voz era temblorosa y suplicante. Sí, vete si quieres, pero tienes que dejarme al nieto. O quédate aquí, da a luz, y yo os cuidaré a los dos. Que Elena se preocupe por las deudas. Mi nieto es de oro, no puede andar por ahí. Lucía forcejeó, tratando de zafarse del agarre de la anciana. Gritó con una voz chillona que revelaba su verdadera naturaleza vulgar. Suélteme. Ya le dije que no tengo nada que ver. Su familia es pobre, endeudada hasta el cuello. ¿Cree que voy a ser tan estúpida de meterme en ese lío? Me crucé de brazos, observando el tira y afloja entre las dos mujeres avariciosas, y saqué lentamente un sobre pequeño de mi bolsillo. Lo levanté frente a ellas. Sonreí débilmente. Lucía, no tienes que seguir actuando. Tengo un regalo para ti. Míralo, y luego decides si te vas o te quedas. Lucía se detuvo. Miró el sobre en mi mano con sospecha. Lentamente lo abrí. Saqué un fajo de fotos y un informe médico, tirándolos suavemente sobre la mesa de cristal. Las fotos mostraban a Lucía en situaciones íntimas con un hombre desconocido entrando a un hotel. Y lo más importante, un informe ginecológico muy reciente de una clínica privada de prestigio. Señalé el resultado. Mi voz era clara y concisa. Mira bien. Este es el resultado de tu examen de hace 2 semanas, obtenido por el detective que contraté. Dice claramente que el revestimiento de tu útero es delgado, y que no hay saco gestacional. Así que, ¿qué es ese vientre abultado que llevas? ¿Un cojín? ¿Una prótesis de silicona?
¿O un tumor maligno de mentiras? Al oír esto, doña Carmen se quedó atónita. Sus manos cayeron, sus ojos se abrieron de par en par, mirando el informe como si fuera un fantasma. Balbuceó, sin poder creerlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás embarazada? Entonces, ¿dónde está mi nieto? Lucía palideció. El sudor le corría por la cara. Retrocedió, cubriéndose el vientre falso por reflejo. La verdad fue expuesta sin piedad bajo la luz fría del salón. Me acerqué a ella, le arranqué el vestido de premamá que llevaba puesto. Un pequeño cojín atado hábilmente alrededor de su cintura quedó expuesto, cayendo al suelo con un porplof. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Doña Carmen miró el cojín abandonado en el suelo, luego el rostro descarado de Lucía. Todo su mundo se desmoronó. La última esperanza, el salvavidas llamado nieto heredero al que se había aferrado para justificar sus crímenes, resultó ser un engaño espectacular. Doña Carmen se quedó petrificada. Su boca se abrió, sus manos temblaban en el aire como si quisiera arañar algo invisible. Lucía, al ver que todo estaba perdido, cambió su actitud, del miedo a una agresividad desafiante. Se encogió de hombros. Su voz era aguda. Sí, no estoy embarazada. ¿Y qué? ¿Quién le mandó a tu estúpido hijo que se cegara con una cara bonita? Me creía a ciegas. Me dio el dinero por voluntad propia. ¿Acaso le puse un cuchillo en el cuello? Y ahora lo vais a reclamar. Doña Carmen, al escuchar esas palabras venenosas, enloqueció. Se abalanzó sobre Lucía, intentando agarrarle el pelo. ¡Maldita zorra! ¡Me has engañado! ¡Has engañado a mi hijo! Devuélveme el dinero, devuélveme a mi nieto. Pero la fuerza de la anciana no podía compararse con la juventud de la otra mujer. Lucía la empujó suavemente, y doña Carmen cayó sobre el sofá. Me quedé quieta, observando el caos, sin sentir ni una pizca de compasión, solo una inmensa tristeza. Saqué mi teléfono. Marqué el 091. Policía Nacional. Y lo levanté. Mi voz era fría. Lucía, tienes dos opciones. 1. Me devuelves los 50.000 euros que Javier te transfirió en los últimos 3 meses. Tengo todos los extractos bancarios. 2. Llamo a la policía por fraude y malversación. Al oír la palabra policía y fraude, Lucía se quedó helada. Era astuta, pero solo era una cazafortunas de poca monta. Tocar la ley la aterrorizaba. Tartamudeó. Sus ojos se movían frenéticamente buscando una salida. No, no me amenaces. Ya me gasté ese dinero. Es un regalo por servicios, no se puede reclamar. Me reí con amargura. Di un paso hacia ella. ¿Un regalo? Una cantidad tan grande, más el uso de un embarazo falso para extorsionar, es suficiente para acusarte de fraude. ¿Quieres ir a la cárcel? ¿O quieres irte de aquí inmediatamente y desaparecer de nuestras vidas? Lucía evaluó las consecuencias en un instante. Sabía que no podía seguir. Agarró su bolso, lanzó una mirada venenosa a doña Carmen y salió corriendo por la puerta, sin olvidar dejar un juramento vulgar. La puerta se cerró de golpe, devolviendo el silencio opresivo al salón. Doña Carmen estaba sentada en el suelo, con el pelo revuelto, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Acababa de perder a su hijo, ahora había perdido a su nieto ilusorio, y había sido estafada con dinero y afecto de la manera más dolorosa. Me miró, con los ojos vacíos, murmurando: «Elena, ¿se acabó? ¿Dónde está mi nieto? ¿Y Javier? ¿Por qué nuestra familia ha terminado así?» Me senté en el asiento frente a ella. La miré con una mezcla de lástima y desprecio. Mi voz era lenta, pero cada palabra era como sal en sus heridas. «Ya ves, mamá. Me despreciaste por no tener hijos. Apoyaste la infidelidad de Javier para tener un heredero. Al final, el nieto era un cojín. Tu hijo murió porque tú ahorraste electricidad. Y el dinero se lo robaron. Este es el precio que debes pagar por tu avaricia y tu maldad». Al oír esto, doña Carmen se agarró el pecho. Abrió los ojos, convulsionó y se desmayó. La concatenación de shocks había derribado la última pizca de cordura que le quedaba a la mujer que había sido calculadora toda su vida. Llamé a una ambulancia para llevar a doña Carmen al hospital, pero esta vez no había preocupación fingida, solo la indiferencia de alguien que estaba cumpliendo con su última responsabilidad. El médico diagnosticó un derrame cerebral leve debido al gran shock psicológico. Aunque su vida no corría peligro, las secuelas neurológicas eran graves. Cuando despertó, sus ojos ya no eran perspicaces y astutos, sino apagados y vacíos. Miraba el techo blanco, sonreía de forma tonta, la saliva le caía por la comisura de la boca. De vez en cuando, aplaudía como un niño de 3 años. La llevé a casa para cuidarla, o más bien, para dejarla vivir el resto de sus días en el infierno, en la misma casa donde había sembrado tanto dolor. La casa de 3 plantas,
Antes tan espaciosa, ahora se sentía fría como una gran tumba. Doña Carmen vivía entre la lucidez y el delirio. Durante el día, se acurrucaba en un rincón de la habitación, contando sus dedos y murmurando sobre dinero, joyas y terrenos. Por la noche, cuando el viento se colaba por las rendijas de la puerta, silbando, entraba en pánico. Corría por toda la casa, hurgando en el frigorífico. Llamaba a su hijo con una voz lastimera. «Javier, ven a comer sandía. Lo he enchufado. El frigorífico está frío, no se estropeará, hijo». Había noches en las que yo estaba en mi habitación, con la puerta cerrada con llave. Escuchaba sus uñas arañando la puerta de madera, su llanto angustioso. Me ponía la piel de gallina. Gritaba: «No lo desenchufes, no lo desenchufes, mi hijo ha muerto. Devuélveme a mi hijo. El cojín. Mi nieto es un cojín». Sus gritos resonaban en la noche silenciosa. Eran más aterradores que cualquier película de terror. Los vecinos empezaron a murmurar. Decían que la casa estaba embrujada, o que era el karma por su maldad. Nadie se atrevía a visitarnos. La casa estaba completamente aislada en medio de un vecindario lleno de gente. Me paré en el balcón del primer piso, mirando el patio. Doña Carmen estaba sentada allí, recogiendo hojas secas y alineándolas, sonriendo con una sonrisa demente. No sentí la alegría que había imaginado, solo una tristeza inmensa. La venganza se había consumado. El enemigo había caído en desgracia, viviendo peor que muerto. Pero la herida en mi corazón aún no podía sanar. Mis padres no podían volver a la vida, y mi juventud había quedado enterrada en esta tragedia. Me di cuenta de que, cuando le tiras barro a alguien, tus manos también se ensucian. Pero no me arrepentí. Porque si no hubiera sido cruel, la que estaría bajo tierra sería yo. Doña Carmen vivía ahora en su propio mundo, un mundo caótico entre el pasado y el presente, donde estaba encarcelada por sus propios crímenes. Le tenía miedo a la luz, al zumbido del frigorífico, e incluso a las sandías rojas. Cada vez que veía una sandía, gritaba de horror. Se encogía como si viera sangre. La miraba. Pensé: mamá, sigue viviendo así. Vive para recordar, y vive para pagar por lo que has hecho. Después de encargarme del funeral de Javier y de que la situación de doña Carmen se estabilizara, en su locura, comencé a ejecutar el siguiente paso de mi plan: liquidar los bienes para pagar la deuda. La deuda de 5 millones de euros que le había inventado a Lucía era, en realidad, una cifra ficticia, basada en las pérdidas de Javier en criptomonedas, pero los pagarés de la mafia, falsificados por mí o recopilados de sus antiguas conexiones, parecían muy reales. Usé estos documentos para legalizar la venta de la casa, un lugar que contenía demasiados recuerdos dolorosos y sucios. No quería guardar nada que tuviera que ver con ellos. Quería borrar todo rastro del pasado y empezar de cero. Contraté a un agente inmobiliario para que pusiera el cartel de «Se vende urgentemente a un precio ligeramente inferior al del mercado» para acelerar la venta. Doña Carmen estaba en un estado de delirio. Al ver a extraños entrar a la casa a inspeccionar las cosas, se acurrucó en un rincón, asustada. Me senté a su lado. Le acaricié el pelo. Mi voz era suave, pero llena de manipulación. «Mamá, Javier le debe mucho dinero a la mafia. Vienen a reclamarlo. Si no vendemos la casa para pagar, te llevarán a ti. Te cortarán las manos y los pies. Es muy peligroso». Doña Carmen, al oír mafia y cortar manos y pies, tembló. Sus ojos se abrieron con terror. En su subconsciente confuso, el miedo a perder dinero y a sufrir dolor seguía intacto. Asintió repetidamente. La saliva le caía por la comisura de la boca. Tartamudeó. «Vende, véndela. No me lleven. Tengo miedo. Paga la deuda». Saqué el poder notarial de venta de la casa que había preparado previamente, cuando ella estaba un poco más cuerda, y la engañé para que lo firmara mientras estaba en pánico tras la muerte de Javier. Frente a ella, le cogí la mano y puse su huella dactilar en el documento, completando el último trámite legal. Una firma garabateada, una huella roja. Ya está. El derecho a disponer de esta casa era totalmente mío. La venta fue rápida. Los compradores eran una pareja joven. No sabían nada de las tragedias que habían ocurrido tras esas puertas. Solo vieron un chollo y lo compraron. Los miré planeando con alegría cómo reformarían las habitaciones. En mi corazón deseaba que trajeran una nueva vida a esta casa sombría. El dinero de la venta ascendió a 600.000 euros. Separé una pequeña parte y la puse en una cuenta a nombre de doña Carmen, suficiente para pagar su residencia de ancianos y sus gastos mínimos. El resto lo guardé como capital propio. Lo consideré una compensación por el daño emocional y material que había sufrido. El día de la mudanza, contraté a gente para empacar las cosas: la ropa de marca de Javier, los tacones de Lucía que había dejado, las vajillas elegantes de doña Carmen,
Todo fue metido en grandes sacos para donar o tirar. Me quedé en medio del salón vacío. Miré las manchas de humedad en las paredes. Sentí un gran alivio, como si me hubiera quitado una losa de 1000 kilos que me oprimía el pecho. Había recuperado lo que me pertenecía y también lo que me habían robado. Aunque no era todo, era suficiente para restablecer la justicia. Doña Carmen estaba sentada en la única silla de madera vieja que quedaba, abrazando el cojín que Lucía había dejado. Susurraba una nana. Mi nieto duerme tranquilo. Tu padre ha ido a buscar dinero. La miré por última vez. Ya no había odio, solo lástima por una vida perdida en la ignorancia. Llamé a un taxi para llevarla a la residencia de ancianos en las afueras. Había pagado 1 año por adelantado. Allí estaría cuidada, tendría medicinas, y lo más importante, ya no podría hacer daño a nadie más. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás la casa, a mi suegra enloquecida y un pasado lleno de lágrimas. La casa de 3 plantas, que una vez fue el orgullo de mi matrimonio, el lugar donde había derramado tanto sudor y lágrimas para cuidarlo, ahora estaba vacía y fría. Los muebles caros, los cuadros, las plantas, todo fue cargado en el camión. Solo quedaron las manchas de humedad en las paredes. Me quedé en medio del salón, viendo a la joven pareja medir y calcular dónde pondrían el sofá o el televisor. Sus ojos brillaban con la felicidad de quien acaba de comprar su primer hogar. Esa inocencia y esperanza. Se parecían tanto a mí hace 3 años. Sonreí con amargura, deseando en mi interior que nunca tuvieran que pasar por las tragedias que yo había vivido bajo ese techo. Subí a mi dormitorio, el que fue nuestro mundo privado y también el lugar donde comenzaron todas las conspiraciones oscuras. Abrí el armario, saqué los trajes de Javier, las corbatas que había elegido con tanto esmero para él en cada cumpleaños. El familiar olor a colonia de hombre aún flotaba en la tela. Ese aroma que una vez hizo latir mi corazón, ahora solo me provocaba asco y náuseas. No guardé nada. Tiré todo sin piedad en las bolsas azules que estaban amontonadas en el suelo. Los operarios de la mudanza me miraban con pena. Quizás pensaban que yo era una esposa demasiado dolida que quería deshacerse de todos los recuerdos de su marido, pero no sabían que yo estaba limpiando la basura de mi vida. En un rincón de la habitación, doña Carmen estaba encogida en la única silla de madera vieja que quedaba, sus ojos apagados siguiendo las bolsas que arrastraban por el suelo. Ya no gritaba ni maldecía, solo murmuraba frases sin sentido. De vez en cuando agitaba las manos como si quisiera aferrarse a algo invisible que se estaba desvaneciendo. Me acerqué, le puse una mano en el hombro. Mi voz era suave pero distante. Mamá, ha llegado el coche. Tenemos que irnos. Hemos vendido la casa. La gente nueva necesita mudarse ya. Doña Carmen levantó la mirada. Sus ojos mostraron un rastro de miedo, luego volvieron a su expresión demente. Abrazó el cojín con fuerza. Murmuró. ¿A dónde vamos? ¿Al pueblo? Javier prometió construir una casa más grande para mí. La frase fue como un alfiler clavándose en mi corazón. Me recordó las promesas vacías que Javier usó para manipular a su madre avariciosa. Prometió construir una casa grande, prometió una vida de lujo, y al final, solo le dejó soledad y locura. Suspiré. La ayudé a levantarse. Sí. Vamos a un lugar nuevo. Hay muchas señoras mayores. Te cuidarán. No tendrás que preocuparte por cocinar o ahorrar luz. Ella me siguió dócilmente, su cuerpo encorvado, inestable como una vela al viento. Cruzó el umbral sin mirar atrás a la casa que una vez valoró más que la vida de su propia nuera. Tal vez, en su subconsciente, ella también quería huir de este lugar lleno de fantasmas del crimen. Le entregué las llaves a los nuevos dueños, recogí el resto del dinero y firmé el acta de entrega. Con el papel en la mano, me sentí ligera, como si me hubiera quitado la losa de 1000 kilos que me había oprimido el pecho durante tanto tiempo. El portón de metal se cerró tras de mí con un chirrido seco, poniendo fin a toda conexión entre yo y la familia Javier. Miré hacia el cielo. Hoy, el cielo estaba azul y alto. Nubes blancas y lentas flotaban, anunciaban un nuevo comienzo. Un poco tarde, pero todavía a tiempo. Mientras recogía los últimos objetos de la oficina de Javier, justo antes de irme definitivamente, dejé caer accidentalmente un libro grueso al suelo. Era un viejo diccionario de inglés, que Javier nunca leía, pero que siempre mantenía en un lugar de honor en la estantería. Cuando el libro cayó, la tapa se abrió, revelando una parte del interior del libro que había sido hábilmente ahuecada. Dentro había un pequeño cuaderno de cuero negro y una memoria USB metálica y fría. Mi corazón dio un vuelco. Mi intuición me dijo que esta era la llave que abriría el secreto financiero que Javier había estado ocultando todo este tiempo. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno. En el interior, las páginas amarillentas estaban llenas de la letra desordenada de Javier. Contenía cuentas,
contraseñas de varios sitios web oscuros, foros de apuestas, y lo más importante, una larga cadena de caracteres sin sentido, que inmediatamente reconocí, la clave privada, la por private key, de una billetera de criptomonedas. Recordé las veces que Javier se había quejado de ser pobre. Las veces que me había pedido dinero para pagar la luz y el agua, incluso para recargar su móvil, y mientras él estaba acumulando una inmensa fortuna en este mundo virtual, estaba preparándose para una nueva vida con Lucía, una vida de lujo construida sobre mi sudor, mis lágrimas y mi cadáver. Abrí mi ordenador, conecté la memoria USB y accedí a la billetera digital siguiendo las instrucciones del cuaderno. La pantalla de carga giró durante unos segundos. Luego apareció una cifra que me dejó sin aliento. Estuve a punto de tirar el vaso de agua que tenía en la mano. El saldo de la billetera ascendía a cientos de miles de euros, una fortuna considerable, suficiente para vivir cómodamente toda una vida sin tener que trabajar. Resulta que la deuda de 5 millones de euros que inventé para asustar a Lucía y doña Carmen no era del todo falsa. Sí, él había jugado y había perdido, pero los bienes que había ocultado eran mucho más grandes. Era un viejo zorro avaricioso y astuto hasta el tuétano. Miré el número bailar en la pantalla, y sonreí con lágrimas en los ojos. Javier, Javier, fuiste mezquino con tu esposa, dejaste que tu madre desconectara el frigorífico para ahorrar unos céntimos. Y al final, moriste repentinamente sin poder gastar ni un euro de este dinero sucio. Planeaste usar esta fortuna para construir un hogar con tu amante, pero ahora me pertenece a mí, a la esposa que considerabas una espina en tu costado. ¿Es esta la ironía del destino o un tardío regalo de disculpa que me has obligado a dar? Rápidamente realicé los trámites para transferir todas las criptomonedas a una nueva billetera fría que acababa de crear, cambiando todas las contraseñas y claves de acceso. La sensación de tener esta inmensa fortuna en mis manos no me dio una alegría extrema, como la de ganar la lotería, sino una serena tranquilidad. Era el precio de mi juventud, de mi amor y de mis heridas que nunca sanarían. Cerré el ordenador. Guardé cuidadosamente la billetera fría en mi bolso. Lo consideré una compensación por los daños que la familia de Javier tenía que pagarme. Miré su foto que estaba en una caja de cartón lista para ser quemada. Le susurré. Gracias, mi amor. Usaré este dinero para vivir bien, para vivir la vida que me arrebataste. Descansa en paz. Gastaré tu dinero de la forma más digna. Tomé un taxi y fui directamente al cementerio de la ciudad, donde mis padres descansaban en paz. La lluvia había cesado. Los débiles rayos de sol comenzaban a atravesar las nubes grises, iluminando las hileras de lápidas blancas que yacían en silencio entre los pinos. Caminé lentamente por el camino de ladrillos húmedos, con un ramo de margaritas amarillas brillantes y una botella de aguardiente. El viento soplaba suavemente a través de las copas de los pinos. Creaba un susurro, como las voces de las almas. Mi corazón estaba inusualmente tranquilo. Ya no sentía el dolor punzante de las visitas anteriores. En su lugar había una paz. La paz de alguien que ha cumplido su misión. Me detuve frente a las dos tumbas, una al lado de la otra. La hierba verde ya cubría los pies de las lápidas. Las fotos de mis padres en la lápida me sonreían amablemente. La misma sonrisa que me había atormentado durante 3 años, impulsándome a vivir y a buscar justicia. Dejé el ramo, serví el aguardiente en 3 pequeñas copas y encendí un manojo de incienso. El humo se elevó, envolviéndome como los cálidos abrazos de mis padres de antaño. Me arrodillé en el frío suelo de baldosas. Toqué la foto de mi madre y susurré. Padre, madre, su hija infiel viene a veros hoy. El que causó el accidente, el que os arrebató de mis manos, ha pagado por su crimen. Saqué de mi bolso el certificado de defunción de Javier, y una copia del pagaré falso que usé para engañar a doña Carmen y Lucía. Prendí fuego a cada hoja, viendo cómo las llamas anaranjadas lamían las letras negras, convirtiéndolas en ceniza. Mi voz se quebró por las lágrimas. No usé cuchillos, ni pistolas. Usé su propia avaricia y maldad para castigarlos. Sé que desde el cielo no querríais que me manchara las manos, pero no tenía otra opción. La ley no tenía pruebas. Tuve que ser yo la juez. Ahora él ha muerto. Su madre está loca. La fortuna está destruida. Creo que podéis descansar en paz. El viento sopló con más fuerza, llevando la ceniza en el aire hasta que se desvaneció en el vacío. Sentí como si la losa de 1000 kilos que llevaba sobre mis hombros se hubiera quitado. Una liberación suave se extendió por todo mi cuerpo. Me quedé allí mucho tiempo. Les conté a mis padres mis planes, que dejaría esta ciudad, que me iría a la casita en la playa con la que siempre soñé. Les prometí que viviría feliz, que sería fuerte, para no defraudar su esperanza y sacrificio. Cuando me levanté para irme, el sol ya había salido por completo. La luz dorada se extendía sobre las tumbas, iluminando el rincón sombrío del cementerio. Me giré y miré a mis padres por última vez.
sonriendo con alivio. Descansad tranquilos. Voy a vivir bien. Adiós, padres. Me voy. Me marché. Mi figura era erguida. Mi sombra se alargaba en el sendero. Después de completar todos los trámites en el cementerio, volví a la residencia de ancianos para resolver los últimos vínculos con doña Carmen. Era una residencia privada, de clase media, situada a las afueras de la ciudad. Las instalaciones no eran lujosas, pero sí limpias y con personal de enfermería disponible 24 horas. Me reuní con la directora. Pagué por adelantado un importe suficiente para que doña Carmen viviera allí durante 3 años. No era una gran suma comparada con la fortuna que había recuperado, pero era suficiente para que tuviera comida, ropa y medicinas. Pensé que era la última muestra de humanidad que podía tener con la mujer que había intentado enviarme a la muerte. Pasé por el pequeño jardín. Vi a doña Carmen sentada en un banco de piedra, abrazando el viejo cojín. Murmuraba una canción de cuna. Sus ojos miraban al vacío. Ya no me reconocía. Una punzada de lástima me cruzó, pero se desvaneció rápidamente ante la razón. No me acerqué a saludarla. Sabía que mi presencia ya no tenía sentido. Incluso podría agravar su locura. La miré de lejos por última vez, como a una extraña, una testigo del pasado que necesitaba olvidar. Ella viviría el resto de su vida en su mundo de fantasía, pagando por sus crímenes con soledad y olvido. Al salir de la residencia, saqué mi teléfono para realizar la última desconexión. Fui a la lista de contactos. Busqué el número de doña Carmen, de los parientes de Javier, esos que se habían unido a ella para criticarme y burlarse de mí por no tener hijos. Mi dedo se movió en la pantalla con decisión, bloqueando cada número uno por uno. Cada toque era una cadena invisible que se rompía. Luego, llamé a mi compañía telefónica para pedir que cancelaran mi tarjeta SIM permanentemente. Esa tarjeta SIM contenía demasiados mensajes dolorosos, demasiadas llamadas falsas. No quería guardarla ni un segundo más. La saqué del teléfono, la partí en dos y la tiré a un cubo de basura en la calle. El sonido seco del plástico al romperse sonó alegre. Subí al taxi que me esperaba. Le di al conductor la dirección del aeropuerto. El coche se puso en marcha, dejando atrás la ruidosa y polvorienta ciudad, dejando atrás a la gente y los recuerdos que me habían herido. Miré por la ventanilla, viendo los edificios altos alejarse. Me sentí ligera, como un pájaro que sale de su jaula. En mi bolso solo quedaban mis documentos. La billetera fría con las criptomonedas y una libreta de ahorros a mi nombre, Elena. Ya no era la nuera de la familia Javier ni una viuda. Volví a ser yo, libre e independiente. Cerré los ojos. Inhalé profundamente el aire frío del aire acondicionado del coche. Me dije a mí misma, adiós. Pasado. Adiós. Dolor. Más tarde, a través de una enfermera de la residencia de ancianos cuyo número había guardado para preguntar sobre la medicación de doña Carmen, supe cómo fueron sus últimos días. La enfermera me lo contó con pena. Doña Carmen era un caso especial, el más lamentable. Nadie la visitaba, ningún hijo o nieto se acercaba. Solo tenía el dinero que había pagado por adelantado para mantener una cama y una comida frugal. Su habitación estaba al final del pasillo, el lugar con menos luz, pero el más adecuado para un alma devorada por la oscuridad. Doña Carmen vivía en un mundo de fantasía y realidad mezcladas. El pasado glorioso y el presente cruel se entrelazaban. A menudo se sentaba durante horas junto a la ventana, acariciando el viejo cojín deshilachado. Murmuraba viejas canciones de cuna. En su delirio, aún creía que vivía en la lujosa casa de 3 pisos, que seguía siendo la suegra autoritaria que obligaba a su nuera a obedecer hasta el último detalle. Pero luego, cuando el viento se colaba por las rendijas de la puerta o un rayo cruzaba el cielo, se encogía, se metía debajo de la cama, temblaba como un animal herido que huye de su depredador. Lo más terrible para ella era la sandía. La enfermera me dijo que una vez, la cocina sirvió sandía de postre. Al ver el color rojo brillante de la fruta, doña Carmen gritó histéricamente, tirando la bandeja de la comida y arañando la pared hasta sangrar. Gritó que era la sangre de su hijo, que la sandía estaba envenenada, y que cualquiera que la comiera se pudriría por dentro. Desde entonces, nadie se atrevía a acercarle nada de color rojo. Vivía con miedo constante, atormentada por los recuerdos de su tacañería e ignorancia. La imagen del enchufe del frigorífico desconectado cada noche se había convertido en la pesadilla que la perseguía hasta el momento de su muerte. Las otras ancianas de la residencia al principio intentaron hablarle, pero al verla tan inestable y que solo hablaba de muerte y venganza, se alejaron. Doña Carmen se quedó completamente sola en medio de la multitud, sola con su propia sombra. Había noches en las que se oía su llanto. Un llanto que ya no era agrio ni estridente, sino un lamento melancólico y desolador, como un eco del infierno.
Llamaba a Javier, llamaba a su nieto fantasma. Y a veces, en esos raros momentos de lucidez, me llamaba a mí. Elena, me equivoqué. Déjame volver a casa. Pero nadie le contestaba. Solo las 4 paredes frías y el silbido del viento por la ventana. El poco dinero que le quedaba en su cuenta por la venta de la casa se fue agotando con los años. Oí que en sus últimos días se había consumido. Solo le quedaba la piel pegada a los huesos. Sus ojos hundidos estaban abiertos, mirando fijamente al techo. Murió en una noche de tormenta. Murió en absoluta soledad, sin ningún ser querido a su lado para cerrar sus ojos. Su muerte fue el punto final de una tragedia familiar, una cruel advertencia sobre la avaricia y la crueldad de la vida. Me enteré de su muerte por teléfono. No sentí nada, solo un suave suspiro. Recé para que su alma encontrara la paz, libre de la amargura de su vida. Elegí una ciudad costera, en la soleada Costa del Sol, para rehacer mi vida. Lejos de las calles estrechas y ruidosas de mi pasado, a miles de kilómetros de distancia, el mar aquí era de un azul infinito. Se extendía hasta el horizonte, trayendo consigo el sabor salado que tanto anhelaba, el sabor de la libertad. Con los ahorros que había acumulado y la herencia de la billetera digital de Javier, compré una casa vieja en un callejón. Estaba a pocos pasos de la playa. La casa tenía un jardín de bugambillas de colores brillantes y un patio grande. Justo el hogar tranquilo que había soñado desde que era joven. Me puse manos a la obra. Convertí la casa en un pequeño y acogedor porostal. Yo misma pintaba las paredes, plantaba las flores, elegía las cortinas. El trabajo manual era duro. Me mantenía ocupada desde la mañana hasta la noche. Pero, extrañamente, no me sentía cansada. Al contrario, cada gota de sudor era como si limpiara las preocupaciones, los recuerdos dolorosos que se habían arraigado en mi corazón. Encontré alegría al ver cómo la casa cambiaba poco a poco, se volvía cálida y llena de vida, muy diferente a la frialdad y el encierro de la casa de 3 plantas de antes. Mis huéspedes eran de todas las edades, parejas jóvenes, familias con niños de vacaciones, y también viajeros solitarios que venían con sus propias penas, como yo antes. Escuché sus historias, compartí con ellos tazas de té caliente y comidas sencillas caseras. En sus relatos, vi mi propio reflejo. Vi los fragmentos de la vida. Me di cuenta de que no estaba sola. La humanidad siempre está ahí. Solo hay que abrir el corazón para recibirla. Una tarde, a finales de otoño, cuando el viento frío del este comenzó a soplar sobre la ciudad costera, mi porostalpo recibió un huésped especial. Era un hombre de mi edad, alto, de rostro firme, pero con una mirada cálida y amable. Reservó la habitación por internet con el nombre de Miguel. Cuando entró por el portal, su mochila polvorienta y su sonrisa sincera me dieron una extraña sensación de familiaridad, como si ya nos hubiéramos conocido en el pasado, aunque mi memoria no tenía ningún recuerdo de él. Miguel se quedó en mi porostal por una semana. No era como los turistas normales. Apenas visitaba los lugares famosos, pasaba el día paseando por la playa, haciendo fotos a los barcos de pesca o a los niños jugando en la arena. Por las tardes, se quedaba en el salón. Me ayudaba a arreglar la bombilla fundida o a apretar un estante suelto. Su presencia era tan sutil y natural que me olvidé de que era un huésped. Lo veía como un viejo amigo que había vuelto. La noche antes de irse, Miguel me invitó a tomar una copa de vino en el balcón ventoso. Bajo la luz de la luna plateada, me contó su vida, sus viajes, sus caídas, y cómo se había levantado. Me dijo que él también había pasado por un matrimonio roto, que también había sido traicionado y había perdido la fe en el amor. Su historia era diferente en los detalles, pero muy similar a la mía en el dolor y la soledad. Nos quedamos allí, compartiendo nuestras heridas cicatrizadas, en un silencio de empatía que no necesitaba muchas palabras. De repente Miguel me miró profundamente a los ojos. Su voz era grave. Elena, en realidad te conozco desde hace mucho tiempo. Hace 3 años yo era ingeniero de supervisión en una obra cerca de tu casa. Te veía ajetreada limpiando delante de tu casa. Te vi llorar sola cuando volvías del mercado. En ese momento, quise acercarme, pero me contuve. Luego, después de un tiempo, oí que algo malo había pasado en tu casa. No me imaginé que te encontraría aquí, tan fuerte y en paz. Me quedé helada, mirando al hombre que tenía delante. El destino era algo realmente mágico e inexplicable. En mis días más oscuros, había un par de ojos vigilándome, una preocupación silenciosa que yo no conocía. Miguel no hizo promesas lejanas. Solo me dejó su número de teléfono y un mensaje antes de subirse al coche. Si necesitas un amigo para desahogarte o simplemente quieres un compañero de viaje, llámame. La puerta de mi corazón siempre está abierta. Y creo que mereces ser feliz. El coche se alejó, llevándose al hombre con un nombre tan brillante como la luz.
pero dejó en mi corazón una semilla de esperanza. No tenía prisa, ni me hacía ilusiones, pero sabía que mi corazón había comenzado a calentarse. La vida aún tenía muchas cosas buenas esperándome. Solo tenía que atreverme a creer y a seguir adelante. El sol se puso sobre el mar, tiñendo todo el espacio de un púrpura místico. Caminé por la orilla, dejé que las pequeñas olas lamieran mis pies descalzos, me detuve en una roca que se adentraba en el mar, donde solía sentarme cuando buscaba la paz. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Era mi anillo de bodas, la única reliquia que quedaba de mi matrimonio infernal con Javier. Durante 3 años lo había conservado, no por apego, sino porque aún no estaba lista para dejar ir completamente el pasado. Era un recordatorio de mi dolor, de la ingenuidad de mi juventud y del precio que había tenido que pagar para llegar a este día. Pero ahora, de pie frente al vasto océano, me di cuenta de que la mayor venganza no era hacer que el enemigo sufriera, sino vivir mi propia vida feliz y olvidar su existencia. Guardar este anillo era como tener una mota de polvo en el ojo. Solo me hacía sentir incómoda y me irritaba. Miré el anillo por última vez. Su brillo dorado se veía tan insignificante bajo la luz del atardecer. Sonreí. Una sonrisa de alivio y serenidad, la más sincera que había tenido hasta ahora. Agité el brazo y lancé el anillo con fuerza. El pequeño objeto dibujó una hermosa curva en el aire y cayó con un porchapuzón por en el mar profundo. Desapareció en el agua azul. El vasto océano lo había recibido y lo enterraría para siempre, enterrando también el odio y el dolor del ayer. Tomé una respiración profunda. Mis pulmones se llenaron del aire salado. Me sentí ligera como una pluma. Había sido liberada. A partir de ahora, yo era Elena. Una mujer libre, independiente y llena de amor. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Miguel. Estoy libre este fin de semana. Voy a visitarte. Hay una cafetería nueva en la colina que es preciosa. Quiero invitarte. Miré el mensaje. La comisura de mis labios se curvó en una sonrisa radiante. No sabía qué me depararía el futuro. Si Miguel y yo estaríamos juntos, o si aparecería otra persona. Pero ya no importaba. Lo importante era que me había atrevido a abrir mi corazón, a aceptar nuevas oportunidades. Me di la vuelta. Caminé hacia mi casita con las bugambillas. Allí me esperaban mis huéspedes y una cena acogedora. La luz amarilla que salía por la ventana se veía cálida y pacífica. La vida es un largo viaje lleno de tormentas, pero después de la tormenta, el cielo siempre se aclara, y la paz vuelve para aquellos que saben cómo seguir adelante con valentía. Estimados lectores, el dinero es un arma de doble filo. La riqueza a menudo esconde grandes desgracias si la avaricia ciega a la humanidad. La verdadera felicidad no viene del cálculo o la venganza, sino de la paz en el alma cuando uno sabe perdonar para liberarse a sí mismo. Que las mujeres recuerden siempre ser dueñas de su economía, dueñas de su vida, y crean que la venganza más orgullosa es vivir una vida brillante y tranquila, mucho mejor que la persona que te hirió. Si encuentran esta historia emocionante y significativa, por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campana de notificaciones, denle a me gusta y compartan para difundir estos mensajes humanos. Hasta la próxima historia.